Empezamos ya con la jornada. Egunon, buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, en colaboración con el Centro de Estudios Ambientales y el Aula de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para celebrar el Día Mundial del Suelo 2021 del pasado 5 de diciembre, siguiendo la iniciativa internacional promovida por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el programa de hoy se va a abordar el tema del suelo y su potencial para mitigar el cambio climático, a través de 3 ponencias sobre cómo los suelos actúan como sumideros de carbono. Esta capacidad de almacenamiento de carbono otorga a los ecosistemas terrestres un papel primordial en el diseño de estrategias para mitigar los efectos del cambio climático. Y su justificación para la adopción de medidas para garantizar su supervivencia. Se van a abordar dos estudios sobre la fijación de carbono en suelos urbanos, la ciudad de Burgos, y forestales, Montes de Vitoria, así como se conocerá una experiencia pionera en la elaboración de tecnosuelos para evitar el consumo de suelos naturales en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Los ponentes y sus ponencias son, en primer lugar, Juan Vilela Lozano, es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Arquitectura del Paisaje por la State University of New York at Syracuse. Ha trabajado en numerosos proyectos de planificación y restauración del paisaje con base ecológica, tanto de la Administración Pública, el Centro de Estudios Ambientales, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como desde el ámbito privado. Ha sido responsable de la gestión forestal del municipio de Vitoria-Gasteiz y en la actualidad centra su actividad en proyectos de investigación aplicada a la gestión desde la ordenación del territorio, en itinerarios de paisaje, vías verdes, etcétera, como en la ejecución de proyectos experimentales para recuperación de zonas degradadas, tecnosuelos, fitoremediación, fitogestión, con énfasis en la mitigación del cambio climático. El título de su presentación es La restauración ecológica empieza por los suelos, experiencias con tecnosuelos y fitoremediación en Vitoria-Gasteiz. A continuación va a participar Leticia Pérez Izquierdo. Es una investigadora postdoctoral del BC3, Instituto Vasco de Cambio Climático, que actualmente trabaja en el proyecto europeo que nos va a presentar, el H2020 Olisoil, prácticas holísticas de gestión, modelización y seguimiento de suelos forestales europeos. Es doctora en microbiología por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en agronomía por la Universidad de Extremadura. Realizó su doctorado en el Instituto en Agronomía por la Universidad de Extremadura. También realizó su doctorado en el Instituto de Ciencias Agrarias en colaboración con el INRA en Nancy, Francia, donde realizó varias estancias de investigación. Su doctorado se centró en el estudio de las comunidades de hongos en los bosques mediterráneos y su respuesta al fuego. Desde mayo de 2017 hasta abril de 2021 trabajó en la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias, donde amplió sus estudios a bosques boreales. Su línea de investigación se centra en el estudio de la interacción de las comunidades fúngicas y su entorno, con especial interés en la simbiosis ectomicorrizoica, cómo las comunidades de hongos son moldeadas por parámetros ambientales bióticos y abióticos y sus respuestas a perturbaciones como incendios forestales. Ella está ampliando su área de investigación a la fauna del suelo y a las comunidades bacterianas y cómo los ecosistemas responden al cambio global. Por último, tendremos a Gustavo Sáenz Rueda, que es ingeniero forestal por la Universidad de Valladolid. Trabajó en el sector forestal en el norte de España y en una consultoría ambiental en Finlandia. En la University College Dublin obtuvo un máster y un doctorado en Environmental Resource Management, investigando el papel de la gestión forestal en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ha trabajado como investigador postdoctoral y científico principal en centros de investigación de prestigio internacional. University of St. Andrews, Reino Unido,
James Cook University en Australia, Instituto de Meteorología e Investigación Climática de Karlsruhe, Institute of Technology, Alemania. Desde 2016 es investigador visitante del Imperial College London y en 2018 se trasladó a Chile para investigar los devastadores incendios acontecidos en ese país en el año 2017. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la dinámica de la materia orgánica y análisis de su respuesta a los impactos provocados por el cambio climático, el fuego y la degradación ambiental. En su presentación titulada El carbono orgánico secuestrado en los suelos y el arbolado de la ciudad de Burgos, mostrará la distribución del carbono en diferentes usos del suelo, del área urbana y periurbana de la ciudad burgalesa. Una vez terminadas las exposiciones, se abrirá un turno de dudas y coloquio. Bueno, por último, deseo mencionar que hoy, que después de las jornadas precedentes que hemos tenido de desbordamiento en diferentes ríos de la ciudad de Vitoria y en otros numerosos lugares, no podemos olvidarnos de la actitud de regulación y mitigación de inundaciones del suelo por su capacidad de retención del agua cuando este suelo se encuentra bien estructurado, con suficiente espesor y con una adecuada cobertura vegetal. Aprovecho finalmente para reivindicar los estudios de ingeniería agronómica que a través de asignaturas como la geología, conservación de suelos, hidráulica, fitotecnia, mecánica de suelos, biología, etcétera, nos ayudaron a entender a los de mi generación un poco mejor el complejo ecosistema que forman nuestros suelos. Bueno, y sin más, vamos a dar comienzo a la presentación de Juan Vilela, al cual usted doy la palabra. Vale, muy bien. Bueno, supongo que se me escucha y se me ve. Estoy en el mismo edificio que Carlos, pero me he venido a otro ordenador para poder hablar sin mascarilla y a ver si se me escucha un poco mejor, quedando un poco acatarrado. Ya me puedes disculpar si no se me entiende bien. Bueno, agradecer en primer lugar al colegio la invitación para organizar esta jornada con motivo del Día Internacional del Suelo, que me parece súper interesante cómo se plantea, ¿no? Pues que son 3 jornadas en las distintas zonas del colegio, que es Euskadi, Navarra y Aragón. Y bueno, esta es la parte de Euskadi. Hemos intentado conformar, bueno, pues 3 charlas breves. En mi caso, digo ir un poquito rápido para dejar tiempo para las preguntas y hacer una visión pues de tres cosas diferentes, ¿no? Por un lado, la parte que yo voy a mencionar es un poco más de aplicación práctica, porque yo estoy en la parte más de ejecución de proyectos y las otras 2 charlas están más centradas igual en los estudios o la investigación que hace falta para después poder ejecutar estas operaciones, ¿no? Entonces, bueno, comparto la pantalla. ¿Vale? Y si hay algún problema me vais diciendo. Supongo que se me escucha y se me ve bien. Si no, supongo que por el audio me transmitéis. Sí. Perfecto. Vale, entonces arranco ya. Vamos a medir los tiempos para ir todos a la par. Vale. Mira, esta primera diapositiva, que es el título de la presentación, veis aquí en el fondo una hectárea que estuvimos restaurando con una combinación de cultivos agrícolas, en este caso estaba el girasol, y en este caso los árboles son chopos. Esta es una de las técnicas que vamos a comentar y bueno, quería ilustrar un paisaje degradado, cómo rápidamente se transforma, por lo menos paisajísticamente, en cuanto actuamos un poquito sobre el suelo y le ayudamos a mejorar su salud y su fertilidad, ¿no? Como decía, la charla que me toca a mí se centra en 2 experiencias de tecnosoles y fitoregulación en Vitoria-Gasteiz y, bueno, se quiere hacer énfasis en la importancia de tener un suelo de calidad para poder hacer cualquier actuación de restauración, ¿no? Sin suelo no podemos establecer vegetación. Centrándonos ya un poco en lo que es el entorno de nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz es conocida por ser una ciudad verde. En el año 2012 la Unión Europea le concedió un galardón, que fue el premio a la ciudad verde europea, Green Capital, European Green Capital,
Y bueno, si es un trabajo que bien se venía desarrollando desde los años 80 de planificación ecológica de la ciudad, pues ese premio, digamos, que además de suponer un reconocimiento, también supone para los técnicos municipales un reto de seguir mejorando, ¿no? Y seguir manteniendo, digamos, esa calidad ambiental que se había conseguido. En principio, esta diapositiva está ilustrando un poco esa relación ciudad-naturaleza que se intenta que sea armoniosa en la ciudad de Vitoria, y mucho de ello tuvo que ver la planificación del anillo verde, ¿no? No sé si en la diapositiva se aprecia esta serie de parques periurbanos que rodean la ciudad y, bueno, más o menos hace un balance más natural en el encuentro entre las zonas urbanas y las zonas agrícolas o rurales que las rodean, que rodean casi todas las ciudades, que normalmente son puntos de tensión, son puntos donde aparecen actividades ilegales o zonas degradadas. Y en este caso, bueno, pues se fueron poco a poco recuperando, no se ha completado todavía, pero desde luego que ha supuesto un modelo a seguir, ¿no? En cuanto a planificación. Siguiendo con esa idea, en estos años también más cercanos, ya después del galardón de la Green Capital, se decide promover una estrategia que se llama de infraestructura verde urbana. ¿En qué consiste? Lo que se busca es la renaturalización de la ciudad, el reverdecimiento, ¿no? Hacerlo más natural. Pues las superficies asfaltadas o las zonas sin vegetación se quieren reverdecer. Para ello, la estrategia lo que establecía eran unas zonas, digamos, núcleo, que sería el anillo verde, con algunos parques centrales de la ciudad, y a través de conectores y otros espacios de oportunidad que hay en la ciudad, intentar incorporar esa naturaleza al interior de la ciudad. También, a la vez, aprovechando un poco estas zonas que quedaban rodeando el polígono de Jundiz, que se sitúa al oeste de la ciudad, crear una especie de segundo anillo perimetral en torno a ese polígono. Cuando se hace esa propuesta, también se hace en paralelo un estudio de cómo están los suelos o cómo están las parcelas donde se quiere actuar, porque al fin y al cabo, para poder renaturalizar necesitas espacios. Y bueno, este fue un estudio muy interesante hecho por unos estudiantes en prácticas en el Centro de Estudios Ambientales que analizaban cuántas parcelas de la ciudad estaban sin uso. Se llama estudio de parcelas vacantes. Los colores corresponden pues, a zonas industriales o zonas privadas, pero también hay muchas zonas públicas que estaban sin utilizarse. Digamos que la ciudad en los años 90 experimentó un gran crecimiento en los barrios de Salburgo y Zabalgana, que están al oeste y al este de la ciudad, que amplían la ciudad. Y aunque ahí se estaban haciendo edificios de viviendas, pues muchas zonas comunes, que es espacios públicos, pues donde van a ir parques o donde van a ir colegios o equipamientos municipales, estaban sin utilizarse porque hasta que digamos que el barrio se consolide, pues no hay necesidad a lo mejor de hacer un instituto nuevo o un centro cívico, ¿no? Y el planteamiento que se hacía desde el Centro de Estudios Ambientales era esas parcelas vacantes que van a quedar muchos años sin uso, son un espacio de oportunidad para reverdecer, aunque sea un uso temporal, porque esos 10 años, si en vez de tener un solar vacío que se encharca periódicamente y se llena de basura, tengo un prado o tengo una zona de setos o tengo una zona de arbolado, pues eso pega a la ciudad, ¿no? Y ese era un poco el motivo de este estudio. Pero lo que sí que dejó en evidencia es que había muchísimas parcelas, pues de zonas excavadas o de zonas sin suelo fértil, que por mucho que quisiéramos renaturalizar, nos faltaba un elemento fundamental que era el suelo. Y el suelo, como todos sabéis, pues es un recurso que no se puede comprar. No podemos ir al supermercado más cercano. Bueno, a lo mejor podemos comprar un saco de compost, ¿no?, en una tienda de jardinería, pero no los metros cúbicos que nos hacen falta para reverdecer estas zonas. Y de aquí, digamos, surge un poco el primer proyecto que voy a contar, que es el de los tecnosuelos, ¿no? Esta es una diapositiva de una intervención muy sencillita en Foronda, en el pueblo de Foronda, donde había una escombrera para establecer nos pidieron los vecinos reverdecer la zona con árboles y una pradera, ¿no? Y bueno, simplemente quiero enfatizar que antes del verde tiene que estar bien el marrón. En este caso, pues se habían retirado los residuos que había, se añadieron enmiendas orgánicas, se regularizó el terreno y por eso después pudimos establecer la zona verde. Para el proyecto de Tecnosuelos, como necesitábamos una zona, digamos, de experimentación, nos fuimos al vertedero de Gardelegui, que es el vertedero municipal que está al sur de la ciudad y que es un recinto que en sí mismo ya está, digamos, aislado, pues en tema de recoger lixiviados o ver qué cosas entran y salen en esa zona.
Y además, el vertedero de Gardelegui tiene al lado la planta de RCDs, que es la planta de tratamiento de restos de construcción y demolición. Esos restos de construcción y demolición pues, son camiones que llevan de demoliciones y que se tratan en esa planta. Una primera acción que sufren esos residuos es un primer cribado, que digamos separa lo más fino de esos restos. Y esa porción fina que llamábamos tierras de RCDs es esa montaña que aparece en esta diapositiva donde veis un camión descargando. Bueno, pues ahí había del orden de 30.000 metros cúbicos de tierras con restos de otros materiales, con pequeños trozos de cerámica o de vidrio o de azulejo, que por legislación no se podían utilizar en otra cosa y estaban almacenándose, digamos, en el vertedero de residuos no peligrosos. Y bueno, realmente pues había un problema de gestión de la planta que otra experiencia de restauración de minas había intentado, bueno, o estaba empezando a utilizarlos como material para generar un suelo de restauración de minas. Es decir, que había aquí una oportunidad de aprovechar un residuo como un recurso. La idea, digamos, de este proyecto también es transformar residuos en recursos. En el caso de este proyecto de Tecnosuelos, lo que hicimos fue utilizar residuos de origen municipal que no tenían salida y que, combinados de cierta manera, podían generar un suelo que se comportase de forma natural y nos sirviese para estos proyectos de renaturalización de la ciudad. En concreto, en la foto estáis viendo la montaña de tierras de RCDs. Arriba a la derecha, este es un material bioestabilizado que sale del tratamiento de basuras urbanas de la ciudad, es que casi todo es materia orgánica y que, igual que pasaba con el anterior material, la legislación no permite utilizarlo porque por sus valores se considera un residuo y tiene que llevarse al vertedero. Y abajo son restos de podas de jardinería y de madera trituradas que también se estaban almacenando. Entonces, con este proyecto de biosuelos intentábamos resolver una triple problemática. Por un lado, la falta de suelo fértil que había en la ciudad, poder contar con un sustrato para cubrir esas parcelas vacantes que queríamos renaturalizar, pero también evitar el vertido de estos materiales o sea, su destino al vertedero, es decir, que no tuvieran ningún uso y valorizarlos. Bueno, este proyecto está disponible en la web del CEA, entonces lo voy a pasar un poco por encima de lo que son los detalles técnicos. Si queréis más información, hay bastantes memorias que recogen todo el proceso. Simplemente os voy a poner un poco las fotos de cómo instalamos, digamos, el ensayo, que fue un ensayo a escala 1:1, en el cual hacíamos, estos son los materiales acopiados antes de las mezclas, hacíamos unas cubetas que rellenábamos con las mezclas de suelos. En concreto, se hicieron 6 mezclas por triplicado, lo cual ocupaban 18 cubetas, y dejamos 4 cubetas de control donde simplemente echábamos uno de los materiales en cada una para hacer también un seguimiento de qué pasaba independientemente con los materiales, poder relacionarlo con lo que pasaba luego con las mezclas, ¿no? Donde podía haber un posible origen si se detectaba pues, algún parámetro, por ejemplo, de contaminación en los lixiviados o en los suelos. Esas mezclas se cubrieron con 4 tipos de vegetación, pensando en 4 posibles usos de esos suelos, que fueron pradera, cultivos agrícolas, cultivos forestales, en este caso sauces, y bosque, una mezcla de especies forestales. Y se sometieron a un seguimiento y a un control durante 3 años. Aquí veis arriba las parcelas recién instaladas con las distintas mezclas con distintos colores, en función de si llevaba más materia orgánica, menos materia orgánica o otros materiales. También cada celda, a su vez, funcionaba, digamos, como una bañera que atrapaba el agua que caía sobre ella, de manera que instalamos unos grifos para recoger los lixiviados, es decir, el agua que atraviesa ese suelo. Porque, aparte de ver el comportamiento del suelo y si los valores, digamos, que la ley te obliga a vigilar en cuanto a posibles contaminantes, pues también había que tener en cuenta en el agua que puede atravesar esos suelos y llegar a un río, por ejemplo. Por eso se instalaron estos piezómetros. Y arriba a la derecha veis un poco las vegetaciones que se instalaron. Esto es al poco de plantar la vegetación forestal. En primer término estarían los sauces. Aquí estaría la pradera y la zona de cultivos agrícolas, que se iban rotando distintos cultivos cada año, como colza, trigo, girasoles.
Y sin entrar un poco en el detalle técnico del proyecto, solamente quiero señalar, aquí abajo, digamos, aparecen unas analíticas que obliga la legislación de residuos y de suelos contaminados a realizar. Se analizaban los suelos y se analizaban lixiviados. Esta es una primera analítica de los materiales por separado. Y estos valores en amarillo lo que nos están diciendo es que esos ingredientes, digamos, por separado, se clasifican por sus concentraciones de contaminantes, se clasificarían como residuos no peligrosos. Eso quiere decir que su destino es el vertedero de Ardelí. Mientras que si están en color blanco, serían residuos inertes, que no tienen, digamos, un efecto nocivo en la salud de los ecosistemas o de las personas y, por tanto, se podrían utilizar en una ciudad, que era nuestra intención, ¿no? Simplemente por el hecho de hacer las mezclas en los primeros analíticas ya obteníamos valores en blanco para ese tipo de contaminaciones. Y bueno, realmente este efecto de mezcla es la clave, ¿no?, para ir jugando con los materiales que necesitas para tener un suelo, digamos, que tenga una estructura y una cantidad de materia orgánica apropiada para sostener a la vegetación, al tiempo que esos niveles, digamos, de contaminación se diluyan y en global el suelo sea un elemento inerte. Vale. Una vez que hicimos ese experimento, vimos, por ejemplo, que una de las combinaciones de termo-suelo que mejor resultaba era, por supuesto, un buen porcentaje de materia orgánica, que en este caso procedía de la planta de basuras de Jundiz, y la combinación con la rotación de cultivos. Digamos que en esos 3 años fue el tratamiento que mejor funcionaba desde el punto de vista de la salud del suelo y de la vegetación. También, claro, tiene que ver con que los cultivos agrícolas tienen un crecimiento más rápido, sus raíces se desarrollan en más superficie que cuando hacemos una plantación forestal, que los árboles están más distanciados y sus raíces van a tardar un tiempo en crecer, ¿no? Entonces, a corto plazo, la rotación de cultivos agrícolas era el mejor tratamiento. Y eso nos animó a venirnos a esta zona de la ciudad, que me he saltado la diapositiva, que es el polígono de Jundiz. Toda esta zona que queda al oeste del polígono, entre la zona industrial y la carretera, era una zona que tendría que haber sido un parque. Estaba planificado en general como parque, pero pues por el abandono, por la lejanía, se quedó sin gestionar y además se había llenado de depósitos de vertidos. Estos montículos que se ven aquí en la foto son depósitos que en principio parecía un relleno, pues, de tierras y de rocas de excavación, pero que al abandonarse sobre eso se echan un montón, pues, de vertidos industriales y basuras domésticas que dejaron la zona, pues, totalmente degradada. Y hablando con el gobierno vasco, que es quien concede, digamos, estos permisos para utilizar estos materiales, y viendo la experiencia de los termosuelos, nos dejaron hacer un ensayo en una hectárea, que es esta zona de aquí. Esta es la planta que produce biocompost, que utilizamos como vivienda orgánica, e hicimos una rotación de cultivos que también, en este caso, eran colza, trigo y girasol. Esta es la colza en flor. Aquí veis a unos compañeros de la universidad y de Neiker que nos ayudaron en todo el seguimiento, digamos, de esta experiencia. Ellos analizaban tanto el estado de salud de las plantas como de los suelos para ver que efectivamente el tratamiento era bueno y que además, pues, este material no contaminaba el suelo ni un poco, ¿no? Sino todo lo contrario. Aquí trabajamos con dosis de unas 25, 50 y 75 toneladas por hectárea de biocompost. Y viendo que esa experiencia piloto de hectárea había funcionado bien, nos animamos a atacar, digamos, todo el ámbito, que es un ámbito muy grande, de unas 30 hectáreas, por fases, empezando por el norte y acabando por el sur. Esto más o menos hemos empezado en 2016 y ahora estamos terminando la fase 3, que sería esta de suelos contaminados al sur del ámbito, pues este año. Y voy a poner unas fotos un poco del avance de las obras. Vale, empezando por el norte, en la zona de Neramanda, lo que nos encontrábamos eran, pues unos suelos degradados, otros que estaban en mejor estado, y unos acopios de tierras y de rocas y de áridos sobre el ámbito. En principio, esas zonas no estaban contaminadas, o sea que eran tierras inertes. La propuesta fue utilizar esos montículos que estaban almacenados para crear barreras de tierras o diques de tierras entre la carretera y el parque,
De manera que además reducíamos la contaminación sonora sobre el pueblo de la Hermandad, que tenía pues mucha afección del tráfico. Estas mismas barreras se pueden revegetar haciendo una barrera visual y permiten, digamos, separar el parque de la infraestructura. Por otro lado, todas esas zonas más próximas a la carretera se plantan con planta forestal, creando un bosque que va a actuar como un sumidero de carbono, es decir, se va a plantar para que crezca durante mínimo 40 años y las plantas pues vayan fijando carbono en sus tejidos. Las zonas donde los suelos están en buen estado se pueden mantener como zonas agrícolas. Las zonas de suelos degradados, que en este caso son estas de aquí, las sometemos a esa gestión de enmienda orgánica y rotación de cultivos agrícolas hasta que el suelo tenga, digamos, una mayor calidad y la podamos reforestar. Y, bueno, hay otras actuaciones acompañando, como el establecimiento de caminos para conectar los pueblos que están en estas zonas con los usuarios también de la zona industrial, revegetaciones de ribera, filtros verdes para las aguas que venían de la carretera o una zona de frutales que también pidieron los vecinos. Estas son algunas obras de dique de tierras. Aquí, por ejemplo, vemos una máquina que está triturando estos áridos para hacerlo más fino y utilizarlo como material de base en los caminos. Básicamente, la filosofía es reutilizar in situ todos los materiales que podamos y no llevárselos a otro sitio. Es decir, evitar ese transporte de materiales y también evitar la excavación de materiales nuevos para traerlos al ámbito, por ejemplo, para hacer caminos, ¿no? Es decir, un poco lo que sería la idea de una economía circular. Estas son algunas fotos de la Hermandad. Y comentaros que estas obras están financiadas por el Gobierno vasco en la línea de mitigación del cambio climático. Por tanto, todos estos proyectos los acompañamos de unos cálculos de cuántas, en este caso estamos hablando de CO2, de cuántas toneladas de carbono vamos a fijar en el territorio. Es decir, a través de la utilización de oro reciclado, por ejemplo, no consumimos material de cantera. Eso supone, en base a unos artículos científicos o a unos estudios que tenemos previos, tenemos unas estimaciones de cuánta fijación de carbono al año supone. Lo mismo, si tenemos cultivos que pueden ser utilizados posteriormente como energéticos, como es, por ejemplo, el aceite de colza que se utiliza para biodiesel o el sauce que se utiliza para biomasa, la sustitución de un combustible fósil por estos recursos renovables supone también una tasa de fijación de carbono. Pero bueno, sobre todo la fijación estaría en la absorción de planta forestal, porque se mete en estos proyectos muchísima planta, se meten pues 5.000, 6.000 plantas en cada fase y a lo largo de los años, como van a estar permanentemente fijando carbono, suponen una fijación total bastante elevada. Pero también el propio suelo almacena carbono orgánico y en base pues también a otros ratios de investigadores previos podríamos hacer unas estimaciones. Bueno, si en resumen teníamos una estimación hecha para esta zona de la Hermandad de una fijación al año de unas 123 toneladas. Voy un poquito más rápido porque creo que me estoy pasando de tiempo, pero deciros que, por ejemplo, para la fijación del carbono en plantas utilizamos una calculadora que tiene el Ministerio de Medio Ambiente donde hay unas tasas de fijación para cada especie. Entonces, bueno, pues según la especie, el número de plantas que pones y el número de años que va a estar plantado, te hace una estimación de la fijación de carbono. Pasando ya a la fase 2, que era más o menos parecida a la primera porque nos encontramos con suelos degradados, os pongo una foto de los diques de tierra que ahí se establecieron y las zonas que veis en el mapa, pues que se reservaban para zonas verdes, zonas de cultivo, caminos, etc. Aquí, como novedad, incorporamos también una barrera entre el parque y la industria que hicimos lo que se llama la técnica de well culture. Bueno, es una práctica que viene de la agricultura o de la agricultura de jardines de Alemania, en la cual cuando un árbol se les muere, pues lo que hacen es enterrarlo en un montículo y plantar encima. Esa materia orgánica o esos árboles enterrados suponen una gran cantidad de carbono y también un abono que poco a poco se va a ir descomponiendo. Entonces, aprovechando ahora de la ciudad, que se cortaban los chopos de Portal de Gamarra, eran unas podas de chopos, que salían, aquí veis los camiones descargando, no sé si vienen 50 camiones, pues están enterrados en esta zona, digamos, de montículos sobre la que luego plantamos. Y aquí también veis
material compostado del vivero municipal que, por supuesto, en todas las superficies que actuamos añadimos compost. Ya por último, y muy brevemente, comentaros que la última fase del proyecto es un poco más complicada porque nos encontramos suelos con contaminación y aquí la legislación del Gobierno vasco respecto a los contaminados es bastante restrictiva o bueno, no sé si restrictiva o claramente está muy marcado lo que puedes y no puedes hacer. Y en este caso, gracias a estas experiencias en las que nos acompañaban las universidades, entramos en un proyecto europeo de fitorremediación, que es la descontaminación de suelos a través de las plantas. Las plantas, los suelos y los microorganismos que viven en torno a las raíces de las plantas tienen la capacidad de reducir las concentraciones de contaminación del suelo a través de distintos procesos, ¿no? Como veis en estos resúmenes gráficos. Pueden fijarlo en el tejido de las plantas, en el entorno de las raíces, pueden degradarlos o los pueden volatilizar en caso de contaminación orgánica. Y aquí lo que queríamos era probar en estas zonas contaminadas esas técnicas. Entonces, bueno, planteamos 2 experiencias piloto, también al Gobierno vasco, con permiso, explicándoles pues, que iba a haber un seguimiento muy exhaustivo de todo el proceso y nos permitieron hacer 2 parcelas de ensayo de fitorremediación. En este caso, este es el estado, digamos, original de la parcela con esos vertidos, en los cuales pues, hay que separar los voluminosos, regularizar el terreno y hacer la enmienda orgánica que hacemos en todas las parcelas. Mirar el estado del suelo antes de actuar y después de actuar y ya trabajar con las plantas, que en este caso era una combinación de alfalfa con chopos y sauces, que también se inoculaban para favorecer el arraigo, ¿no?, de la planta. Y eso se acompañaba de un seguimiento pues, tanto de la salud del suelo como de las plantas, pero también de la biodiversidad del emplazamiento. Este proyecto ya finalizó en 2018, hay bastante documentación colgada en la web, si os interesa, y además hemos vuelto a participar en la convocatoria y nos han concedido otro proyecto para seguir manteniendo estas parcelas y ampliarlas, con lo cual sigue en marcha y se puede seguir. Aquí os traía una tabla resumen con bastantes cálculos de esta fijación de carbono, pero ya para las 3 fases del proyecto, sería la suma. Bueno, en resumen, decir que tenemos unos 333 toneladas al año de fijación. Y en concreto, en la fase 3, simplemente como enmienda orgánica, se utilizaron 200 toneladas en este caso eran lodos de depuradora de Mispijana mezclados con poda triturada con pinta orgánica. Y ya para cerrar, y perdóname que ya me haya extendido un poquito más del tiempo, una invitación. Nada, comentaros que desde el Centro de Estudios Ambientales, en colaboración con NAKER, hace ya 2 o 3 años empezamos un programa de ciencia ciudadana sobre conservación de suelos. Es un programa en el que se invita a participar a toda la persona que le interese. No hace falta ser experto en nada para participar. Se suele hacer en enero o en febrero el lanzamiento del programa mediante una charla en la que hablamos pues, de la importancia de los suelos y de su conservación. Y se invita, digamos, a los participantes a utilizar un kit que se presta para elegir un sitio donde quieran ver qué tal está el suelo. Puede ser en su huerta o en el parque enfrente de su casa o en la finca de un vecino. Y mediante 2 muestreos al año, con el kit que prestamos, que veis ahí un poco las herramientas que son, se hacen más o menos 10 pruebas cualitativas pues, para ver un poco el estado de la materia orgánica, si hay biodiversidad, el contenido de carbono, que te dan una idea de cómo está el suelo. Los muestreos se suelen hacer en primavera y en octubre, es 1 hora lo que cuesta hacer el muestreo, y esos datos nosotros los recopilamos y nos sirven también para tener una idea en global de pues el municipio o allá donde esté la parcela, qué tal están esos suelos y están unas pautas de cómo mejorarlos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en las huertas, si hay proceso de compostaje o de enmiendas, pues este tipo de kits o de tarjetas de suelos que le llamamos, nos dejan ver un poquito la evolución. O sea, no es como una analítica de laboratorio, pero sí que es una herramienta muy útil para conocer mejor el suelo y para ver pues, si estamos haciendo bien o mal las cosas y si nuestros suelos van mejorando con ello. Ya por último queda aquí una diapositiva con los enlaces a los proyectos para que se pueda consultar más y como van a estar después disponibles y colgadas en
la web del colegio, entiendo, pues el que tenga interés también puede o escribirme o entrar en los links. Pues muchas gracias. Es que el caso. Muchas gracias, Juan. Vamos a dar paso ahora a Leticia Pérez en su presentación. Leticia, cuando quieras. Ay, un segundín. ¿Se ve correctamente? Sí. Estamos viendo vemos las anotaciones de la presentación. Si puedes cambiar el modo de presentación, yo creo que está en Display Setting, arriba a la izquierda, a la izquierda. La que está en medio, ahí, sí. Si pinchas. Eso está, si pincha arriba. No me deja. Bueno, da igual, lo quito. Lleguen los 3 puntos. Es que no me deja. Perfecto. Vale. Bueno, pues si me escucháis y lo veis bien, doy comienzo a mi presentación. Me gustaría agradecer a los organizadores de esta jornada y al Colegio de Ingenieros Agrónomos por invitarme a dar esta presentación. Yo lo que voy a presentar es el proyecto en el que he empezado recientemente a trabajar y que ha empezado este año. Es un proyecto europeo del Horizonte 2020 y se refiere a técnicas de manejo, de modelización y de monitoreo de los suelos europeos. Aquí dejo el título en inglés para que veáis de dónde viene el acrónimo de Holy Soil, que para los que estén un poquito dubitativos en inglés, pues significa bendito suelo. Y es gracioso. Y bueno, para comenzar me gustaría hablar de algunas bondades del suelo y de su biodiversidad, porque como estos son unas jornadas del suelo, en primer lugar, aunque hay cultivo hidropónico, se están haciendo pruebas para cultivar en el espacio, a día de hoy el 99% de la producción de alimentos pues, viene del suelo, de su cultivo y de la ganadería. El suelo también actúa como un filtro natural del agua, también absorbe el agua de lluvia y actúa de buffer frente a sequías y inundaciones. Del suelo también obtenemos pues, los principios activos para nuevos medicamentos, como nuevos antibióticos. Es el sustento de nuestras construcciones, también es parte de nuestro patrimonio cultural por medio de las excavaciones arqueológicas. Y aquí es muy importante porque tiene un gran efecto frente a la mitigación del cambio climático. Esto es una foto de una turbera que, como sabéis, pues acumula una gran cantidad de carbono en este tipo de suelo. De hecho, el 80% del stock de carbono se encuentra almacenado en los suelos. Esto también tiene un efecto contraproducente porque, por ejemplo, si debido al cambio climático se empiezan a descongelar suelos del permafrost o empiezan a crecer especies vegetales en suelos árticos en los que hay una gran cantidad de carbono acumulado, pues eso puede hacer que se libere de nuevo una gran cantidad de carbono a la atmósfera, teniendo un efecto negativo. Y, por último, pues los principales actores en el suelo es la calidad y la cantidad de individuos que viven en él. De hecho, un cuarto de las especies de la Tierra habitan en el suelo. Esta especie de organismos pues, forman una soil food web, interaccionan entre ellos haciendo que haya un adecuado funcionamiento del suelo. Las principales funciones que cumplen pues, es la descomposición y el ciclado de la materia orgánica, el mantenimiento de la estructura del suelo y de la regulación de los procesos hidrológicos, la disponibilidad de nutrientes, también la supresión de plagas y enfermedades, el intercambio de gases y el secuestro de carbono y el control del crecimiento vegetal. Y aquí me gustaría pues, simplemente introducir los principales grupos o los principales actores del suelo. De mayor tamaño o menor, pues tendríamos la macrofauna. Dentro de este grupo entrarían las lombrices y, bueno, son los organismos que se pueden ver a simple vista. Como sabéis, las lombrices tienen un papel fundamental en el funcionamiento del suelo
se han llegado a considerar ingenieros del ecosistema, tienen un papel fundamental en la infiltración del agua en el suelo, pero también hacen el mezclaje del carbono de la parte mineral y de la parte orgánica, haciendo que estos suelos sean más fértiles. Esto siempre es dependiente del contexto, porque, por ejemplo, yo ahora que vengo de trabajar en suelos boreales, en estos suelos no hay presencia de lombrices, hay una alta acumulación de materia orgánica también por las condiciones del clima, que no favorecen la descomposición, y hay estudios en los que han visto que los pescadores, pues claro, usan lombrices para pescar en esos lagos que hay por ahí, y ha habido una invasión, digamos, de lombrices, porque, bueno, pues se han caído por los motivos que sean, y se han empezado a ver cambios físico-químicos en estos suelos. Eso puede ser también contraproducente porque eso puede hacer que esos suelos van a ser relativamente más fértiles y se libere carbono de nuevo a la atmósfera que ha estado almacenado por un montón de años. Bajando en escala, pues tendríamos la mesofauna. Los principales grupos de esta clasificación son los colémbolos y los ácaros. Estos organismos juegan un papel fundamental en el ciclado de nutrientes, en la descomposición y en la formación del humus, directamente porque fragmentan la materia orgánica, pero también porque son consumidores de hongos y de bacterias, con lo cual juegan un papel importante en el control de la descomposición, pero también en el control de plagas y enfermedades, porque aparte de consumir estos microorganismos, también se alimentan de nematodos. En este caso, los nematodos entrarían en el grupo de microfauna. Los nematodos es el grupo de animales multicelulares más abundantes en la Tierra. Los hay desde fungívoros, bacterívoros, predadores, herbívoros, parásitos de plantas, que como sabéis que sois agrónomos, estos crean bastante daño en los cultivos. En sistemas como bosque, que son sistemas balanceados con toda esta red de interacciones, pues no tenemos estos problemas. Pero bueno, se ha visto que en cultivos agrícolas pues la rotación de cultivos podría ayudar a la disminución de estos patógenos. Si todavía seguimos disminuyendo en escala, pues tendríamos los microorganismos, que en los principales pues son los hongos y las bacterias. Estos son los descomponedores, juegan un papel fundamental en el ciclado de nutrientes y la disponibilidad de estos nutrientes. Yo soy un amante de los hongos del suelo y en especial de los hongos micorrízicos, que son los que forman simbiosis con las raíces, en particular de los árboles. Y bueno, pues el árbol aporta carbono y los hongos, pues otro tipo de nutrientes. Y en sistemas agrarios los predominantes son las micorrizas oculares o endomicorrízicas, que son las que, bueno, este tipo de micorriza existe en el 90% de las plantas y tienen un papel fundamental en la captación de fósforo por parte de la planta. Y aquí me gustaría hacer una aclaración porque los hongos siempre entran en el grupo de microorganismos, pero las hifas de los hongos pueden llegar a medir metros, incluso kilómetros. De hecho, una especie de armillaria se ha considerado el individuo más grande del planeta, con una dimensión de kilómetros. Y bueno, una vez explicadas las bondades del suelo y su diversidad, voy a empezar a explicar o generar el proyecto, que en realidad acaba de empezar este año. Esto surge del interés creciente en el estudio del suelo, tanto de la comunidad científica como de las administraciones. En este proyecto es un gran consorcio en el que participan unos 20 grupos de investigación de diferentes países. Nosotros aquí en España pues participamos desde el BC3, el Instituto Vasco del Cambio Climático, y un grupo de la Universidad de Barcelona. Este proyecto consta de 8 paquetes de trabajo, están todos interconectados, con diferentes tareas cada uno, que van desde la armonización de técnicas de monitoreo del suelo hasta la técnica de modelización. Y en principio tiene una duración de 5 años, bueno, luego ya se verá, y nosotros lo que voy a presentar hoy es el paquete de trabajo 5, que está liderado por el investigador Jorge Curiel y por un investigador de la Universidad de Marsella, y que trata sobre la resiliencia y la capacidad de recuperación del suelo frente a las perturbaciones naturales. El objetivo general de este paquete de trabajo dentro del proyecto global Holy Soil es estudiar el efecto de las perturbaciones en la diversidad del suelo y en el funcionamiento del ecosistema.
Las perturbaciones naturales que se van a tener en cuenta, pues la pérdida de arbolado por sequía, por incendios forestales, por tormentas de vientos. Esto me suena un poco raro porque en inglés es windstorm y básicamente es una devastación de los árboles en la que se levanta todo el sistema radicular. Ha habido una muy importante este verano en Europa, no sé si lo habéis llegado a ver. Y luego también, pues, la pérdida del arbolado por efecto de plagas de insectos y de patógenos. Aquí muestro una foto de la seca de la encina, que no sé si habréis escuchado, pero vamos, es un síndrome que está devastando las dehesas del noroeste de la península ibérica. Está causado por la presencia de un patógeno del suelo que ataca las raíces, como es Phytophthora cinnamomi, pero también por una combinación de un mal manejo y de unas sequías más extensas estivales. Bueno, esto a mí porque como condición extremeña me toca la fibra sensible. Y bueno, la idea del proyecto es centrarnos en los mecanismos que regulan esta resistencia y resiliencia frente a estas perturbaciones. Básicamente nos hacemos 3 preguntas. La primera es cómo y en qué medida una perturbación natural puede afectar a los parámetros biológicos y físico-químicos de los suelos y las relaciones entre ellos. La segunda pregunta es cómo y en qué medida los suelos pueden recuperar sus parámetros biológicos y físico-químicos después de una perturbación. Porque cuando hay una perturbación puede ser que el sistema sea resistente, que no le afecte la perturbación de ningún modo. Puede ser que el sistema sea resiliente, que absorba ese nivel de perturbación y se recupere en un tiempo dado. O puede ser que el sistema sea vulnerable, que exceda ese nivel de resiliencia y se producen unos cambios abruptos tanto en la composición como en el funcionamiento del ecosistema. Y también nos preguntamos si podemos ayudar a los suelos a recuperarse y cuál sería la mejor práctica post-perturbación para aumentar la resiliencia de los suelos. En todos los muestreos que se plantean, pues hay un control, una perturbación y luego diferentes técnicas post-perturbación. Unas que se utilicen normalmente y otras alternativas que nos puedan ayudar a aumentar esa resiliencia. ¿Qué tipo de prácticas pueden ser? Pues, por ejemplo, el pase o no de ganado después de un evento de incendio, o dejar o no los restos de biomasa arbórea en el suelo después de un evento de mortalidad de cualquier tipo. En este proyecto, para cumplir estos objetivos, pues se han seleccionado un montón de sitios a lo largo de toda Europa. Los que forman parte de este paquete de trabajo son los que tengo con los colorcitos. Vamos a estudiar el efecto de las tormentas en bosque subboreal. Se va a estudiar tormentas que ya han pasado, pero también se van a simular. También se va a mirar el efecto de los incendios en la cuenca mediterránea. También en Rumanía, Francia y aquí en Vitoria, en España, el efecto de un evento de mortalidad de incendio en combinación con la sequía. En estos 3 sitios se ha diseñado un diseño factorial en el que se va a mirar la pérdida de arbolado, que va desde un 100% de pérdida del arbolado a un 50% y a un 0%, que serían las parcelas control. Esto en combinación con sequía y con técnicas de manejo post-perturbación. Se han seleccionado diferentes especies de Quercus caducifolio. Aquí en la península ibérica se ha seleccionado trabajar con Quercus faginia, porque es una especie que es abundante en esta zona. En Francia con Quercus pubescens y en Rumanía con Quercus petraea. Aquí me gustaría agradecer al municipio de Gamiz, que es una pedanía de Vitoria, porque nos ha cedido los terrenos, los bosques en este caso, para simular estas perturbaciones. Y también al CEA, que creo que está representado por Juan, porque ha mediado en estas relaciones y también son partícipes de alguna manera del proyecto. Esto es un plano de la parcela experimental que tenemos en Vitoria, en la que ya hemos realizado los tratamientos. Tenemos, como hemos dicho, 3 niveles de pérdida de arbolado diseminados aleatoriamente en 4 bloques. Pues si nos fijamos, por ejemplo, en el primer bloque, pues tendríamos la parcela matarrasa, en la que se ha eliminado el 100%, la parcela control, que nos ha tocado, y la parcela entresaca, que se ha eliminado el 50% del arbolado. Esto está en combinación con prácticas por manejo. En negro sería
la mitad de la parcela en la que se ha dejado el suelo desnudo y se han eliminado los restos vegetales, y en la mitad de la parcela se han añadido los restos vegetales triturados como una técnica alternativa. Y todo esto se ha cruzado con sequía, que aquí está representado por los cuadraditos grises, en donde vamos a instalar sistemas de exclusión de lluvia para simular la sequía. En total tenemos 40 parcelas y el tamaño de las parcelas es de unos 0,2 hectáreas, unos 30 por 40 metros. Y nada, pues se van a hacer seguimiento de estas parcelas, se van a mostrar, se van a recoger un montón de medidas a lo largo del proyecto y si puede ser mucho más. Esta es una foto de una parcela en Entresaca en la que se ha eliminado el 50% del arbolado y creo que esta es la parte de la parcela en la que se han añadido los restos vegetales triturados. Esta es una parcela de matarrasa en la que se ha cortado todo el arbolado. Como puedes ver, en alguna zona se queda el suelo desnudo. Se te parte el alma cuando ves el bosque antes y después de la perturbación, porque bueno, es interesante la perturbación, pero bueno, todo sea por la ciencia. Y esto es una imagen de la parcela control. Como veis, es muy densa y así también era como estaban las parcelas antes de la corta. Y era también un nido de garrapata para los que vamos a coger las muestras. Esta es una imagen de la parcela experimental. Encima de algunas de estas se van a instalar los sistemas de exclusión de lluvia y aquí es donde se va a monitorear la recogida de datos. Hemos instalado sensores de humedad y de temperatura del suelo que miden cada 15 minutos y tienen una autonomía de aproximadamente unos 10 años. También se han instalado estos anillos aquí y esto es para medir los flujos de CO2, en realidad la emisión de CO2 del suelo a la atmósfera. También se van a tomar medidas hidrológicas del suelo, como la infiltración de agua. Tenemos planteado también instalar unos colectores de hojarasca y monitorizar el crecimiento radicular para luego hacer cálculos del balance de carbono del sistema. También se va a instalar una torre meteorológica en cada uno de los sitios. De momento la torre está en el laboratorio, pero la vamos a instalar en breve, que recoge diferentes medidas que van desde la temperatura del aire, la radiación solar, lluvia, etcétera. Hasta la fecha hemos recogido muestras de suelo para analizar la comunidad microbiana. Estas son fotos del muestreo que hemos tenido hace un mes y medio, yo creo, más o menos. Esto es nuestro colaborador de la República Checa, que es el que se encarga entre los diferentes paquetes de trabajo de armonizar las técnicas del muestreo de suelo. En nuestras parcelas lo que hemos cogido son 5 cores de soil que se han unificado en una muestra compuesta. Luego se ha tamizado y aquí, en esta foto de la derecha, lo que tenemos aquí es una armada de gente y estábamos tamizando y separando las raíces de la hojarasca y del suelo para tener muestras individualizadas. También se han recogido muestras de suelo para analizar la comunidad de nematodos y de mesofauna. Aquí las muestras de suelo se juntan en una muestra compuesta, pero se mantienen en fresco porque la extracción se hace con los animales en vivo. Básicamente el proceso es, pues se coge el suelo, se hace una muestra compuesta por parcela y luego en el caso de la mesofauna se pone en unos embudos que se llaman Tullgren, que lo que hacen es, tú pones una fuente de luz y de calor en la parte de arriba y los animalitos migran hacia abajo huyendo de esta luz y de este calor y lo recogen en unos botes de etanol. En el caso de los nematodos se extraen mediante embudos Barman, que pues simplemente pues se tamiza el suelo con agua, el sobrenadante se recoge en una muestra de agua, que se pone en unos embudos también con agua y con un filtro, y lo que hace es que los nematodos se van depositando durante 24 horas y al día siguiente los recoges con agua. Luego todo esto, pues mediante y con la ayuda de una lupa binocular y un microscopio, pues se identifican. En el caso de las comunidades microbianas, pues lo que se hace es el suelo, pues tienes tu muestra compuesta, se seca, se muele y se extrae el ADN. Y luego, mediante técnicas de secuenciación masiva, pues se hace la identificación de los organismos.
Esta es una foto de nuestro museo de macrofauna, que también cogimos la fauna que es visible a la vista. Básicamente lo que hacíamos era cogíamos bloques de 20 por 20 por 10 centímetros y íbamos barriendo, recogiendo todos los individuos que veíamos a simple vista. Y como veis aquí, en la parte de arriba, pues se recogían en un botecito con etanol. Y luego igual, luego se hace la identificación con el microscopio, la lupa y con los expertos, claro. Esta es una imagen de cómo la perturbación afecta a la macrofauna una semana después de hacer las cortas. Como podéis ver, el efecto es muy visible a simple vista, luego habrá que ver la estadística, pero bueno, ya estos son básicamente nuestros primeros resultados del proyecto. Y el objetivo último también del proyecto, aparte de ver la resiliencia y la resistencia de estos sistemas a las perturbaciones, es implementar todo esto en modelos, porque hasta la fecha estas relaciones entre organismos no se han incorporado en modelos globales, se han incorporado en modelos muy complejos, con procesos concretos, pero no hay una visión holística del funcionamiento del suelo. Entonces, la idea es incluir pues, todas las relaciones de la biota del suelo, con los parámetros químicos, de estructura, pero también del carbono y de medidas ambientales para tener una visión holística del funcionamiento del suelo y, lo más importante, tener modelos realistas para que luego podamos hacer predicciones del cambio climático, de un hipotético caso de cambio climático a largo plazo. Y por último, mezclar unificar estos modelos de funcionamiento del suelo con modelos terrestres para tener modelos todavía más globales. Aquí yo no puedo añadir mucho porque yo no soy muy experta en el tema. Y nada, ya muchas gracias por su atención. Espero que les haya interesado. Y nada, estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias, Leticia. A continuación damos paso a Gustavo Sainz. Cuando quieras, Gustavo. Hola, espero que se vea y se me oiga bien. Un saludo a todos. Si me podéis confirmar que se ve bien, me doy por satisfecho. Se le escucha. Vale, y se ve bien la pantalla, ¿verdad? El resto ya son limitantes míos. Muy bien. Bueno, voy a ocultar aquí toda la serie que tengo de iconos. Bueno, pues nada, muchas gracias por asistir. Bueno, yo ahora mismo estoy en Chile, viendo un poco cómo está el clima en España. Me alegro de estar aquí. Aunque tengo la chaquetilla, bueno, pues porque es un poco más pronto, en el fondo es verano, así que nada, después de esta charla pues iré a mostrar al campo incendios forestales, o sea, un gran contraste. Pues hoy, de acuerdo con Juan Vilela, pues decidí que íbamos a hacer una charla sobre algo que es relativamente desconocido en el mundo científico, o que se ha estudiado bastante poco, que es pues el carbono que está secuestrado en las ciudades, en los entornos urbanos, donde normalmente se le hace más bien poco caso. Normalmente uno cuando tiende a hacer estudios pues piensa en los bosques, en los sistemas agrícolas, pues por ese incentivo a producción que tienen y porque es lo que más ocupa la superficie del planeta y dependemos directamente de ella. Pero los sitios donde estamos viviendo son las ciudades, son los entornos urbanos y a nivel mundial, pues digamos que ocupan un 10% de la superficie terrestre, los entornos urbanos. O sea que ya merece la pena su estudio por sí solo. Y a partir del año 2007, Naciones Unidas declaró que ya había como más de la mitad de la población mundial vivía en entornos urbanos. Entonces, si la mitad del planeta ya está viviendo en entornos urbanos y la tendencia es creciente, se justifica solo que se hagan estudios a nivel, bueno, pues lo que nos rodea al salir de casa, la gran mayoría de la población, que es, pues eso, cuánto es el carbono orgánico que está presente en estas ciudades. Esta es la ciudad de Burgos. Aquí lo que estoy haciendo en la parte de abajo pues son los colaboradores. En primer lugar, la empresa Eurofor, que es quien consiguió la financiación para realizar el estudio, junto con la Universidad de Burgos, que fueron los que hicieron el trabajo de campo. En esa época, este es un estudio que se llevó a cabo en el 2009. Todavía está por publicarse, o sea que ahí ya es responsabilidad mía. Será que tuvimos otras cosas más importantes que hacer. Yo creo que este año ya saldrá publicado. Se trabajaba con la Universidad de St Andrews en Escocia y también con el Imperial College de Londres, que era donde yo estaba trabajando. Yo estaba en St Andrews, en la Universidad de St Andrews. Entonces, bueno, el contenido de la charla pues, va a ser el estudio del carbono orgánico en Burgos. Para ello voy a hablar de la estratificación, es decir, cómo se hizo la metodología, porque lo que hicimos fue
estudiar tanto el carbono que está secuestrado en el arbolado como también en el suelo. Eso no se había hecho nunca a nivel mundial, así como suena. Lo que hicimos fue estratificarlo en distintos usos de suelo, para lo cual decidimos que los 10 usos de suelo que eran más relevantes o que cubrían toda la vegetación o toda la superficie. Y lo que hicimos fue levantar parcelas de muestreo donde tomamos datos y análisis. Y hicimos análisis y describir en qué consistieron. Y nada, por fin ya pasaré a resultados, donde hablaré del carbono que está secuestrado tanto en los suelos como en la vegetación y cuál es la relevancia y los beneficios asociados. Muy brevemente, decir que el carbono orgánico, la gran cantidad de carbono orgánico en el planeta está almacenado en los océanos simplemente por el hecho de que ocupa 3/4 partes de la superficie terrestre y porque todo tiende a ir hacia abajo, con lo cual al final va acumulándose en los océanos, aparte de todo el fitoplancton y toda la biomasa que está viva y que finalmente acaba muriendo, pues que se da en los océanos, ¿no? Así que tenemos 40.000 petagramos, que es lo mismo decir que gigatoneladas, almacenado en estos reservorios. Pero digamos que una vez que están los océanos, pues es susceptible de transformación, pero normalmente lo más estudiado es la atmósfera por el hecho de que, pues una concentración alta de dióxido de carbono pues afecta al cambio climático. Ya sabemos, pues por el tema de la reflectancia, pues ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues tratar de minimizar la cantidad de carbono o de CO2 que hay ahora mismo almacenado en la atmósfera, que ha ido creciendo desde la revolución industrial prácticamente sin descanso. Entonces, ese es un carbono que afecta porque está, digamos, en ese ciclo que hace que contribuya al cambio climático. Pues en la atmósfera resulta que hay menos de la mitad del total del carbono almacenado en suelos, y los suelos contienen a su vez pues unas 3 veces más o incluso 4 veces más que el carbono que actualmente está presente en la vegetación, con lo cual estudiar el carbono que hay en los suelos y la vegetación como un sumidero donde si está en estos dos reservorios no está en la atmósfera, pues merece la pena ser estudiado, se justifica solo. Entonces, pasando al estudio de Burgos, yo creo que todos habéis pasado en alguna ocasión por Burgos, ojalá hayáis pasado una temporada alojados en la ciudad, que da mucho de sí, famoso por su gastronomía, famoso por su frío. Ahí la tenemos localizada. Entonces, como el contexto de esta charla está más o menos en el Colegio de Agronomía, pues tanto de Zaragoza, Navarra, País Vasco, pues decidí que no estaba de más recordarnos el frío que pasamos, ¿no? Aquí tenemos que las temperaturas medias anuales en Burgos pues están en torno al 10-12 grados y vemos cómo hacia el este de la península se aligeran un poquitín, se vuelven un poquitín más templadas. En Zaragoza es un poquitín más benigno. Aquí hablamos de temperaturas medias anuales. Pues vemos como sí, no estamos en un lugar tropical para nada y de hecho los inviernos les notamos. Y a su vez la precipitación, pues vemos que estamos en unos índices, pues aquí en Burgos estaríamos alrededor de 550 mililitros o litros por metro cuadrado al año. Y a medida que nos vamos hacia el este, en el caso de Zaragoza es bastante más árido, unos 350, quiero recordar. Y yo, por ejemplo, trabajo en ecosistemas en Malí, donde la precipitación media anual es de 250. Estamos a 100 litros de convertirnos a las puertas de un desierto. De momento hay inercia, pero vamos a darnos cuenta de que si la tendencia es a que cada vez llueva menos o esté peor distribuido con más torrencialidad, tenemos más de un problema. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo primero es tratar de ver en esta ciudad cómo ver cómo está distribuido los distintos usos de suelo. Para ello, lo que hicimos fue estudiar como en 2 velocidades, en 2 fases. En primer lugar, tendríamos como una nuez central, que le vamos a llamar el sistema urbano, es decir, suelo urbanizado o urbanizable, donde estarían todas las viviendas, todos los polígonos industriales, es decir, el meollo de la ciudad, donde realmente vive la gran parte de la población. Y en la parte periurbana, lo que rodea la ciudad, pues sería lo que tradicionalmente conocemos como suelo rústico. Y si vemos el conjunto, pues eso, de extensión del límite urbano, pues estaríamos hablando de cerca de 2.000 hectáreas, mientras que el periurbano serían unas 5 veces más. La suma total es alrededor de 11.000 hectáreas. Entonces, evidentemente Burgos es una ciudad de medio tamaño. Si la comparamos con las grandes urbes españolas europeas, pues no se trata de ganar, se trata de ver un poco dónde es nuestro lugar en el mundo, unos 200.000 habitantes. Quiero decir, es una ciudad que puede servir como de referencia de muchas otras, ¿vale? Hay estudios hechos a nivel de arbolado en Madrid, hay en Barcelona, pero
como os digo, hasta ahora nadie la ha hecho de forma conjunta. Entonces, bueno, ¿cuál es la extensión y usos de suelo? Por ejemplo, para el área urbana. Todo lo que vaya a hacer yo aquí en rojo es lo que se denomina el área urbana, mientras que el área rústica o periurbana pues va a aparecer en otro color y a continuación lo mostraré en la derecha. Este es el área en hectáreas de los distintos usos de suelo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos usos de suelo como comercial, industrial, bloques de viviendas, es decir, los edificios donde se viven de más de 2 plantas, todo lo relacionado con el transporte serían infraestructura de carreteras, rotondas, etcétera. Unifamiliar serían los chalets, porque uno puede imaginar que en estas viviendas unifamiliares la forma en la que se vive, los entornos verdes que hay a su alrededor no tienen nada que ver con los grandes edificios de por ejemplo, un barrio establecido. Aquí tendríamos institución, servicios, aquí entrarían los cementerios, escuelas, colegios. Luego tendríamos zonas que no tienen un uso aparente, que estarían en desuso, areales, como las campas, ¿no? Y luego todo lo asociado con los ríos. En Burgos tenemos 3 ríos, sobre todo 2 importantes, el río Bena y el Arlanzón. Y bueno, toda la fauna y flora que va asociada a ellas, no solamente es el curso de agua, sino también la zona que lo rodea, ¿no? Entonces tendríamos riberas, humedales, y luego por fin entraríamos en lo que son los parques y las zonas forestales y agrícolas. Entonces, evidentemente, por el grado de transformación, aquí tendríamos que los que estamos a la izquierda, estos 3 usos de suelo, pues están bastante antropizados, es decir, hay una gran transformación por parte del hombre. Imaginemos, los polígonos industriales serían aquí, ¿no? Pocos árboles y pocas zonas verdes uno ve allí. Y la zona que pongo en un sombreado un poco más verde, pues son todas esas zonas que están más naturalizadas. Entonces, ¿qué vemos? Que en la zona urbana pues predominan, aquí tenemos estas barras, pues este es el área, y los puntitos son el porcentaje sobre el área total, es decir, un 18%, por ejemplo, corresponde a zonas industriales en la zona urbana. Los bloques de vivienda, es decir, los grandes edificios, pues corresponden a 1/3 del total. Y vemos cómo esta tendencia va decreciendo a medida que nos vamos a usos de suelo más naturalizados. ¿De acuerdo? Sin embargo, si nos vamos a la zona rústica, es decir, a la que rodea al núcleo central, pues vemos que la fotografía es completamente distinta, es prácticamente el negativo. Vemos que los suelos que están más transformados se dan, pero no, digamos, con esa misma intensidad, y que sobre todo, aquí lo que prolifera, casi en 2/3 del total, es el área agrícola. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, toda esta zona que hay entre la roja y la azul, pues serían sobre todo zonas agrícolas y en algún caso lo que llamamos el cinturón verde, pues con zonas forestales. Vemos que aquí las escalas son completamente distintas, el área aquí son 600 hectáreas, mientras que aquí la escala nos llega a las 7.000, eso es para que nos dé una idea de la proporción que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hicimos, distribuir esos 10 usos de suelo, tanto en la zona urbana como en la zona periurbana, y en proporción a la extensión de esos usos de suelo, levantamos parcelas de muestreo que consistían en 25 por 25 metros. Y ahí lo que hacíamos era muestrear tanto suelos como vegetación. De tal forma que en la zona urbana levantamos 126 parcelas y en la zona periurbana un poquito más, 144. La sumatoria de ellas son unas 270 parcelas. Y si vemos, esto es un poco teórico, pero si nos damos cuenta de cómo de significativo desde el punto de vista estadística es este muestreo, pues vemos que podemos tener una seguridad bastante grande de que el error estándar de este muestreo estaba bastante bien enfrentado, es decir, 270 parcelas hace que el error estándar disminuya considerablemente. Si solamente hubiéramos levantado 30, nuestro error estándar sería un 40% del total, con lo cual la incertidumbre sería muy grande, pero levantando 270 parcelas, el error estándar vemos que más o menos está llegando a su límite y eso quiere decir que nos da bastante confianza con que los números que vamos a obtener, a pesar de cualquier error que haya en los muestreos típicos, pues estaba bastante constreñido. Es decir, nuestras barras de error iban a estar bastante bien acotadas. Bueno, pues este es el plano de Burgos, ¿no? Con su área urbana y periurbana, y aquí lo que hicimos fue levantar tanto al área urbana 5 planos distintos y al área periurbana otros 5 planos distintos. Este sería el ejemplo de la hoja 2 del plano, esto sería este cuadrícula, y aquí lo que estaríamos haciendo es en una escala de 1/5000, estaríamos haciendo el estudio. Entonces, correspondería con esta zona de aquí. Este sería el punto 2. Y lo pongo como ejemplo. Estos serían los distintos usos de suelo con distintos colores y aquí sería donde estaríamos levantando las parcelas. De tal forma que si os pongo un ejemplo, esta sería la hoja 2 de ese mapa al que me estoy refiriendo. Habría 10 mapas como este y aquí pues no se ve nada. Simplemente se ve que ha habido mucho trabajo porque esto fue
hacerlo, aparte de hacer las visitas correspondientes para ver que la imagen, en este caso de satélite, era la que se correspondía con la realidad, todas las áreas están delimitadas y no utilizamos ningún algoritmo de inteligencia artificial. Esto está todo levantado milimétricamente, casi como los antiguos medievales, ¿no? Con los manuscritos. Es decir, esto realmente lleva mucho trabajo, de tal forma que se amplía una zona concreta, esto podría ser, esta sería la Ribera del Arlanzón, en una zona bastante establecida para las viviendas, ¿no? Como un barrio establecido. Pues si hago ese levantamiento, vemos que en esta zona, aquí veríamos que esto sería el área urbana y este sería el punto de transporte, o sea, la parcela de transporte, número 3. Esto sería el área urbana, esta sería la parcela parque, número 9. Urbana, parcela de servicios, número 7, y así. Y vemos que eso, pues durante 10 hojas o 10 hojas de mapa bien distribuidas, al final acabamos con 270 parcelas. Con lo cual, no pretendemos decir que tenemos todo absolutamente muestrado, pero que hicimos lo que mejor estaba en nuestra mano por tratar de conseguir la mejor información posible. Entonces, para levantar estas parcelas, lo que hacíamos era distribuirlas de una forma estratificada aleatoria. Es decir, en este uso de suelo, que posiblemente era una zona urbanizada, pues lo que hacíamos era levantar directamente esta parcela, íbamos a campo, esto estaba aleatoriamente escogido, y hacíamos ese 25 por 25. De tal manera que aquí tomábamos muestras de suelo, pero también de vegetación, y hacíamos todo el inventario. Es decir, aquí quedaríamos pues, fecha, responsable y luego información sobre la parcela, el tamaño, el radio, el espacio plantable, las coordenadas, número de contacto, información, etc. Y allí tomábamos pues eso, tanto datos de biomasa como datos como muestras de suelo. Entonces, era importante saber cuál es la superficie potencial que hay para el arbolado urbano, porque nadie va a estimar el carbono total del suelo o de la vegetación, por ejemplo, en el edificio, porque eso sería un área que ya está ocupada y que no tiene mayor interés en el sentido de secuestro de carbono. Habrá el carbono que haya dentro de las casas, pero no, desde luego no va a estar ni en el suelo ni en la vegetación. Entonces, lo que se quiere hacer es pues, ver cuánto de ese total corresponde a zonas donde ahora mismo hay arbolado, donde puede haber arbolado potencial, pero no está plantado, es decir, el suelo no está sellado con hormigón o con asfalto, y ver pues eso, cuál podría ser el potencial y cuál es el que ya está construido. De tal manera que en las zonas más intervenidas, pues eso, en los polígonos industriales, etcétera, vemos que prácticamente todo ya está construido y ahí no tenemos nada que hacer desde el punto de vista de hacer el estudio. Pero que había zonas, como pueden ser los jardines de estos polígonos industriales, pues donde hay bien árboles o bien hay pasto, ¿no? Y lo mismo sucede a medida que nos vamos moviendo en los distintos usos del suelo. Cuando nos vamos a los más naturalizados, pues siempre habrá zonas que ya están, pues eso, entre los pavimentos, etcétera, ya están intervenidos, no se puede hacer mucho en ese sentido. Y luego tenemos los que ya están establecidos con arbolado y con árboles entre medias y pasto, y zonas donde realmente no hay árboles, pero que pueden ser susceptibles de plantación. De tal manera que al final tenemos 3 categorías. Y el total de todo lo urbano, ¿vale?, que es lo que me estoy refiriendo aquí, es pues tenemos como un 80% en el que ya está sellado ese suelo. Y tenemos alrededor de un 10% donde tiene el potencial de albergar árboles o vegetación, y tenemos otro 10% donde realmente sí que existe ese arbolado. Y en la zona periurbana, pues tenemos algo parecido, solo que aquí se ve la gran diferencia de que el suelo no está sellado y gran parte de ese suelo corresponde a área que es propensa a albergar vegetación. Esto sería sobre todo la zona agrícola, porque como vemos aquí, la zona agrícola ocupaba un 60% del total en la zona rústica y prácticamente todo está sin arbolado, con lo cual no es el propósito, pero si quisiéramos, esto podría ser susceptible de reforestación. Pero como digo, no es el propósito ni el interés de este estudio, simplemente saber el potencial. Bueno, pues en el estudio de suelos, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, en cada parcela, de estas de 25 por 25 metros, se tomaron 3 muestras de suelo a 0,5 centímetros, decíamos en distintos intervalos, luego una muestra 0,30 y ya muestras más profundas, 30, 50 y 50, 100 centímetros. En total se analizaron cerca de 654 muestras individuales, sobre las cuales, una vez procesadas en laboratorio, secadas en estufa a 105 grados, no, perdón, a 40 grados, lo que hicimos fue, bueno, por un lado teníamos la posibilidad de determinar la densidad aparente con los tubos específicos que estábamos utilizando para el muestreo, porque si podemos saber cuál es la densidad aparente y tenemos la concentración de carbono, podemos calcular los stocks.
Una vez que teníamos la muestra, la pasábamos por distintos sistemas analíticos, en este caso sería un espectrómetro de masas, que al final lo que me dice es el carbono total, el carbono orgánico de la muestra, el nitrógeno total y luego el componente isotópico tanto del carbono como del nitrógeno y los distintos macro y microelementos, es decir, para ver cuáles eran los contenidos de posibles metales pesados o contaminantes, ya que estábamos haciendo el estudio en una ciudad. Nos pareció posible y además hicimos bastantes regates, pero conseguimos la financiación para poder analizar los distintos elementos químicos, lo cual no está nada mal por la metodología de XRF. Entonces, bueno, como vemos, cada muestra era capaz de proveer de bastante información. Bueno, este sería el carbono orgánico secuestrado en los suelos. Los puntos que se ven aquí son distintas parcelas de muestreo y esto sería solamente el carbono que hay en el suelo. En proporción del tamaño del punto, así es la cantidad de carbono concentrado. Es decir, puntos más grandes son zonas o son parcelas que contienen mayor carbono en concentración, de tal manera que vemos que en la almendra central los puntos son bastante más grandes que en la periferia, a pesar de que la periferia tiene tantos números, o sea, tantos puntos como la zona central. Entonces vemos que de alguna manera se intensifica, que tenemos más cantidad de materia orgánica o de carbono orgánico en el suelo de la zona central, en aquellas zonas donde se puede muestrear, en las zonas potenciales de arbolado o que tienen arbolado, que en la zona, digamos, periférica, en la zona rústica. Esto es bien interesante, entonces aquí lo que vemos son los distintos usos de suelo, como vemos esta zona transformada y esta zona más naturalizada, y vemos que al final, si hacemos la correspondencia, y estas son gráficas que hay que verlas con un poco de calma, porque lo que están haciendo es proveer de mucha información, son distintos usos de suelo, y esta sería la concentración toneladas carbono por hectárea de cada uso de suelo, con su barra de error, porque tenemos distintas parcelas, entonces podemos calcular un error. Y lo que vemos al final es que, del total, vemos que en la zona urbana tenemos más concentración de carbono orgánico en los primeros 30 centímetros del suelo comparado con el periurbano. Es decir, tal y como veíamos en la imagen anterior con los puntos que tenían distintos tamaños según donde estuviéramos, nos damos cuenta que en la zona urbana concentra mayor cantidad de carbono que la zona periférica. ¿Por qué queríamos saber la zona periférica? Porque queríamos ver cuál era el efecto, sobre todo, de la zona urbana sobre el total. Y aquí nos damos cuenta que la zona urbana alberga o tiene mayor cantidad de carbono orgánico secuestrado en sus suelos a esta profundidad. Si nos fuéramos a más profundidad, también veríamos que aguanta la tendencia. Y es muy curioso ver, por ejemplo, como en el uso del suelo de transporte, que es todo lo asociado a los carriles viales, donde están las medianas, donde están pues todo lo que tiene que ver con la infraestructura de comunicación, es decir, las carreteras, pues vemos como en la zona urbana las concentraciones son de más de 140 toneladas carbono hectárea en los primeros 30 centímetros del suelo. Y en la zona periurbana no es ni 3/4, 1/3 de la misma. Y además vemos que es de lejos el uso del suelo con mayor concentración. Y la verdad que estos resultados fueron muy sorpresivos porque, claro, decías, ¿cómo es posible que la zona urbana vaya a tener en la zona de transporte, es decir, asociada a las carreteras, en las medianas, en las vaguadas, o sea, en todo lo que tiene que ver con las carreteras, cómo va a contener más carbono que, por ejemplo, los parques urbanos, las zonas forestales, que, por ejemplo, los parques se riegan, entonces la materia orgánica debería tener sus contenidos de humedad, como, por ejemplo, el pasto, la hierba que estuviera creciendo, uno esperaría mayor cantidad. Pues el transporte, claro, uno piensa por qué es, y luego cuando hicimos análisis más pormenorizados nos dimos cuenta que, claro, todo lo que tiene que ver con emisiones de diésel, de gasolina, esas partículas, o el desgaste de los neumáticos, no deja de ser polímeros, no deja de ser carbono orgánico también, sí, de combustible fósil, pero se va acumulando progresivamente en esos regueros después de la lluvia, pues que se van acumulando cerca de los alcantarillados, etcétera. Y ahí, si tú muestras del suelo, te das cuenta que las concentraciones son muy elevadas. ¿Es un carbono que nos gustaría tener? Pues la verdad, igual no tanto, ¿no? Muy artificial. Y de hecho tiene sus problemas de policíclicos aromáticos, etcétera, pero ahí está, y es algo que habría que descubrir. Bueno, ¿esto cómo compara con el resto de estudios? Pues, como os digo, no es que haya estudios a nivel europeo apenas de carbono secuestrado en los suelos, pero sí que vemos, por ejemplo, en un estudio del 2016, como en la península ibérica, mediante una modelización, pues se vio en los primeros 30 centímetros del suelo, toneladas carbono hectárea, pues
una distribución. Y aquí se ven distintas manchas, como esto sería la Sierra de la Demanda, la zona norte española, aquí vemos Galicia, bueno, con sus suelos fértiles, etcétera, pues vemos que es las zonas que más carbono son capaces de almacenar. Mientras que en la zona sur, pues a no ser que tengamos cerca un sistema montañoso, Grazalema, etcétera, pues vemos que las variables van bajando, es decir, esta variable de interés, el carbono orgánico, va bajando. Entonces, bueno, Burgos estaría por aquí y cuando lo comparamos, por ejemplo, en este estudio se dieron cuenta que el total, la media española sería en los primeros 30 centímetros del suelo unos 56 toneladas de carbono hectárea, con su error correspondiente que es prácticamente más grande que el total. ¿Y nosotros dónde estamos? Pues vemos que en la zona urbana y periurbana estamos alrededor de los 110 toneladas de carbono, es decir, estamos sobre la media, como el doble de la media española en cuanto a contenido de carbono almacenado en el suelo. No es que sea bueno o malo, es la realidad y en base a eso hay que tomar decisiones. Sin embargo, los suelos urbanos, y esto es un ejemplo que creo que es bastante interesante y me parece bastante extremo, yo digo que son dinámicos y por lo tanto complejos de estudiar. Porque bueno, aquí tenemos 3 zonas diferenciadas, esta sería una fotografía de Burgos, y aquí tenemos 3 zonas diferenciadas, donde estaría el Parque del Castillo, que es una zona alta de la ciudad, y luego pues todo lo que va asociado al río Arlanzón, aquí sería el Paseo de la Quinta, y esto sería Fuentes Blancas, la zona pues donde la gente va a esparcirse, a recrearse. Y aquí lo que vemos, esta sería la vegetación aledaña, esto sería como un bosque de coníferas que hay en el Cerro del Castillo, abajo justamente estaría la catedral. Bueno, pues estas zonas son, como digo, paseos, choperas que están plantadas desde hace bastantes años ya. Y aquí pues podemos calcular los stocks de carbono en el suelo, de tal manera que aquí vemos que había unos 100 toneladas de carbono hectárea y en estos paseos, en estos parques urbanos, teníamos 130 en uno, Fuentes Blancas, y 85 en otro. Esto sería la media, esto va asociado con errores, pero por claridad preferí no ponerlo. Entonces, ¿qué sucede? Esto que está prácticamente aledaño a este otro uso de suelo, hasta este parque, es decir, la Quinta y Fuentes Blancas, vemos que hay una diferencia bastante grande en estocajes, de 85 a 130, cuando en realidad están muy próximas, mismo uso de suelo, mismo clima, etcétera. No hay diferencias en elevación. Algo pasaba aquí. Bueno, ¿y qué es lo que pasaba? Bueno, pues Burgos, su propia geología, vemos que estas son parameras calizas y cuando uno hace el análisis isotópico de este carbono orgánico, puede obtener una variable que se llama los isótopos estables del carbono y le da, pues eso, una cifra, es decir, después del análisis, una firma isotópica y sabemos, por ejemplo, que en este caso, en el Castillo, pues uno esperaría encontrar, y esto es por el contenido de carbonatos, de carbono inorgánico, esperaría encontrar un valor alrededor de menos 5 a menos 15.000 por mil, ¿vale? No puedo entrar a explicar exactamente en qué consiste esto del carbono isotópico, pero vamos a decir que es que el 99% del carbono del suelo, que está en el planeta, por decirlo así, su átomo, el 99% es un carbono 12, mientras que el 1% es un carbono 13. Bueno, pues esta relación, a eso se le llama relación isotópica, nos permite inferir una serie de propiedades a la materia orgánica, nos permite distinguirla, es como una etiqueta que tiene. De tal manera que en esta zona que pongo aquí roja en el mapa, uno esperaría encontrar, por el hecho de que hay caliza, carbonato inorgánico, una variable o un resultado alrededor de este rango. Y es verdad, nos encontramos que la firma isotópica de este carbono era de menos 13 por mil, justamente donde lo esperábamos encontrar. Pero en los otros lugares, que esperaríamos encontrar entre menos 24 y menos 30 por mil, porque está, digamos, en la zona más plana, que es sobre todo sedimentos cuaternarios, etcétera. Aquí no hay, digamos, esa influencia caliza, entonces esperaríamos encontrar estos valores. Y nos encontramos que estos valores son el que nos esperamos, menos 25 por mil, y sin embargo, en este parque, en el que tenía menos contenido de carbono, que además es que llamaba mucho la atención, la cifra no está ni ahí, no está ni entre 24 ni entre 30 por mil. Está bastante más cercana al que hay aquí. ¿Y por qué es eso? Pues porque resulta que hace unos 20, 25 años, cuando estaban construyendo los aparcamientos de esta zona de la ciudad, en la zona central, la Flora, la Llana, pues esas excavaciones, resulta que, claro, excavaban, extraían el árido y no sabían muy bien qué hacer con él, con lo cual lo echaron en esta zona de la ciudad. Entonces se llevaron áridos, sobre todo en profundidad, suelo que no tiene mucho contenido en materia orgánica, se la llevaron a esta zona y la esparcieron por allí. Con el tiempo uno ya no distingue lo que echaron hace 30 años o 40 años, pero sí se da cuenta que esto deja su marca. Esto es un poco como
forénsico, ¿vale? O sea, uno va allí y hace como el CSI. ¿Pero qué ha pasado aquí? Bueno, pues esta firma nos permite saber que los suelos urbanos son verdaderamente dinámicos, ¿vale? Y este contenido de áridos, pues la materia orgánica es bastante más baja, de tal forma que explica que la mezcla de lo que había aquí, que era prácticamente lo que había aquí, al final tiene un contenido isotópico que está a mitad de camino entre estos dos, y además el contenido de materia orgánica es bastante más bajo, pues porque venía de zonas muy profundas donde el suelo no es tan fértil. Bueno, y muy brevemente, para no extenderme, ¿qué sucedió con la vegetación? Bueno, pues también tomamos en estas parcelas distintas variables, como altura al diámetro del pecho, nombre específico del árbol, la altura a la base de la copa, ancho de copa, porcentaje de sol del árbol desaparecido, exposición de la luz a la copa. Todo esto fue árbol por árbol en cada parcela muestreada, de tal manera que vemos que en la zona urbana sobre todo predominan las frondosas, el chopo, el plátano de paseo, el arce, castaño de Indias, y en la zona periurbana, como no era de otra manera, pues predominan lo que llamamos el cinturón verde, predominan las coníferas, pino silvestre, pino nigra, etc. Bueno, la densidad arbórea, pues en las zonas más intervenidas, más transformadas, pues vemos que prácticamente no hay árboles por hectárea, como cabría esperar, y esto sería, en oscuro sería el periurbano y el verde más clarito sería la zona urbana. Mientras que en las zonas más naturalizadas, riberas, humedales, parques forestales, pues vemos que evidentemente aquí tenemos mayor contenido de árboles. El total, pues estamos aquí. Vemos que en la zona periurbana, sobre todo gracias a la contribución del componente forestal, del cinturón verde, pues el contenido o la densidad de árboles por hectárea es bastante mayor, prácticamente el doble, que lo que hay en la zona urbana. Esto estamos hablando que ha sido unos 80 árboles por hectárea en la zona periurbana y alrededor de 50 en la zona urbana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Burgos tiene muchos árboles? Bueno, pues en general, si uno va por Burgos y pregunta a la gente, siempre te van a contestar que sí, que es maravillosa, que tiene muchos árboles. Pero la realidad es que si uno hace un estudio más riguroso, como el que tratamos de hacer aquí, pues se da cuenta que en la imagen, sí, los paseos, las zonas adheridas al río, el castillo, todo esto, sí se ven esas manchas verdes y eso es lo que uno piensa que tiene muchos árboles. Pero si lo ve desde fuera, va a Google Earth, una imagen satélite, se da cuenta que esto es como un oasis, que realmente todo lo que lo rodea son zonas agrícolas. Con lo cual, aquí se ve sobre todo estos campos de labor y ahí no hay árboles. Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a compararlo con otros lugares. Y aquí que tenemos, bueno, pues por ejemplo que en zonas de Norteamérica, Estados Unidos e incluso en el propio Barcelona, la densidad de árboles que tienen son de unos 120, 130 árboles por hectárea, mientras que en Burgos el combinado, tanto de urbano como periurbano, nos dejan alrededor de 50 árboles por hectárea. Esto no parecen ser muchos árboles, sin embargo la percepción es de que les hay, ¿vale? Bueno, ¿Barcelona por qué tiene tantos? Bueno, porque consideran dentro de su límite urbano el parque de Collserola. Lo mismo sucede en Madrid en un estudio que se ha publicado el año pasado, donde han hecho lo mismo y incluyen el bosque del Pardo. Está dentro del término municipal, con lo cual esto viene aquí. Burgos da igual, no nos podemos ir a la Sierra de la Demanda e incluirlo en nuestros términos, en el término municipal, porque no corresponde. Lo que sí vemos es esa influencia de la zona urbana. Utilizamos un módulo informático de análisis del arbolado urbano que se llama iTree. Esto está desarrollado por el Servicio Forestal estadounidense y lo que hacemos, tomamos en el campo, en el terreno, pues creamos una base de datos. Tenemos, por ejemplo, concentraciones también de estaciones meteorológicas y de contaminantes que son capaces de recoger y de grabar esa información a una escala horaria. O sea, por hora tenemos, digamos, una concentración de contaminante y este modelo lo que hace es, en base a estos inputs, nos genera, por ejemplo, el estocaje de carbón que hay en los árboles, la calidad del aire, la cantidad de escorrentía que se evita, los efectos de la energía, es decir, si hay árboles pegados a las fachadas de las casas, cuánto puedes ahorrar en calefacción o en aire acondicionado según si es una conífera o una frondosa. Y al final lo que hace es crear una estimación de cuál es el papel que el arbolado urbano genera en tu sistema, ¿vale? Positivo, negativo. Bueno, y al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues eso, la densidad de carbono orgánico, toneladas de carbono por hectárea, en las zonas más intervenidas es muy baja y en las zonas más naturalizadas es bastante alta, de tal manera que al final vemos que en la zona urbana, curiosamente, como los árboles suelen ser más grandes en los paseos,
pues tenemos una cantidad de carbono orgánica acumulada simplemente porque el árbol es más grande y entonces se acumula mayor contenido de carbono, mientras que en las zonas periurbanas pues no estamos ni en la mitad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en las zonas del cinturón urbano de Burgos hay pinos, evidentemente, pero no se pueden comparar, por ejemplo, con los plátanos del Paseo del Espolón, que son enormes y no se pretende extraer un producto de papel de ellos, simplemente están ahí de ornamento, con lo cual tienen mucha biomasa, con lo cual acumulan mucho carbono. Prácticamente la mitad de la biomasa es carbono. Y lo que voy a hacer, bueno, pues este sería el secuestro anual de carbono por el arbolado, que es lo que puedes estimar en base a la utilización del modelo iTree. Lo hacemos tanto para el entorno urbano como para el periurbano, y al final lo puedes dividir por el área, y al final estarías, por ejemplo, en tasas de secuestro de carbono neto de alrededor de 2 toneladas de carbono por hectárea y año en la zona forestal. Y en la zona periurbana, pues lo mismo, tenemos el equivalente, los mismos usos de suelo, y vemos por dónde estamos un poquito menos. Al final, ¿cuáles son las especies que más carbono secuestran? Pues aquellas que crecen más rápido. El chopo híbrido, el álamo negral, o sea, el Populus alba, Populus nigra, el plátano del paseo, Aesculus hipocastanum, pues estos son los que más secuestran, simplemente pues porque crecen bastante rápido. Ahora, esto no tiene en cuenta cuánto tiempo está el arbolado en situ. Es decir, si un está ahí para tratar de explotarle, en 10 años, por ejemplo, ya no va a estar, con lo cual puede acumular tasas de carbono muy altas, pero si la permanencia va a ser baja, en realidad no aporta al secuestro de carbono, porque enseguida está otra vez en el ciclo, ¿vale? Sin embargo, un árbol que va a estar allí durante más tiempo crece más lento, pero la permanencia es más larga, con lo cual a la larga nos interesa quizá más tener eso desde el punto de vista del carbono, del secuestro de carbono. Y esto es lo que sucede. Entonces, ¿la cantidad de carbono acumulado en los árboles de Burgos es significativa? Vamos a ver otras referencias. Bueno, pues menos de la mitad que en Barcelona. Tenemos toneladas de carbono hectárea, alrededor de 5 en total, mientras que en Barcelona pues tienen unos 14, en Madrid estarían más o menos parecido, y zonas distintas de Estados Unidos pues están en otras cifras, ¿vale? Aquí simplemente pongo a cuánto equivaldría la cantidad de carbono almacenado desde el punto de vista de la cantidad de carbono emitido por automóviles. Aquí calculamos un número, este es simplemente didáctico, y también por viviendas. Vale, no me entretengo mucho más. Al final, lo único que quiero decir con esto es que si uno tiene en cuenta el arbolado con el carbono que está secuestrado en el suelo, podemos hacer esa suma y ver que en el suelo, que sería la parte negra, ¿vale? O sea, las barras que están de color negro, toneladas de carbono hectárea, y la gris sería el arbolado, de tal manera que vemos que en las zonas más intervenidas o más antropocidadas, pues prácticamente todo está secuestrado en el suelo. Y a medida que nos vamos a las áreas más naturalizadas, la contribución del arbolado parece un poco mayor. Estos puntos rojos es la proporción del carbono total que hay en el arbolado sobre el total, ¿vale? De tal forma que, por ejemplo, en la parte forestal tenemos el 50% más o menos en la biomasa aérea y el 50% en el suelo. ¿El total qué sería? Pues prácticamente el total aquí lo que te está diciendo es que prácticamente todo está secuestrado en el suelo. Es decir, solamente un 8% está en el arbolado, con lo cual nos da idea de la importancia del suelo. Y en la zona periurbana pues tenemos algo parecido, solo que vemos que aquí la barra es un poquito más baja y que la contribución quizá también es un poquito más baja. Vemos que aquí estamos en unas 130 toneladas de hectárea, 120, y en la zona periurbana estamos un poco más bajo, no llega ni a 100. Y la contribución total, bueno, pues el del arbolado sería alrededor de 10, y en el caso de la periurbana estaríamos en la mitad, alrededor de 5. O sea, en la zona urbana el papel del arbolado es más importante que en la zona periurbana. Beneficios adicionales, aquí les dejo plasmados, pero es lo que nos decía la compañera Leticia, todo lo que va asociado, los beneficios que tenemos por tener materia orgánica en el suelo desde el punto de vista físico, químico, biológico y también desde el punto de vista del efecto invernadero. Y también pues eso, los beneficios aportados por el arbolado urbano desde el punto de vista de reducción de contaminación atmosférica, reducción de la escorrentía, efecto ornamental positivo, reducción de los efectos de la isla de calor urbana. Las ciudades por lo general hacen más calor que en el extrarradio. Todos esos espacios, pues eso, todos los beneficios asociados. Y nada, simplemente agradecer una vez más a las universidades y a la empresa Eurofor que fueron quienes financiaron el trabajo, que ojalá vea su luz pronto. Y quedo también abierto a preguntas. Así que gracias.
No hace falta compartirlo, queda así. Bueno, a partir de ahora, si tenéis algún tipo de duda, pregunta o aclaración que queréis hacer. A ver, no se están viendo, ¿no? Sí, tenemos, vamos a dejar un rato para leer en el chat si tenéis alguna cuestión que trasladar o a través del micrófono. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno, creo que los estudios sean suficientemente interesantes para no interrumpirlos. Y bueno, podemos dejar un hueco, pues no sé, de 15 minutos, por ejemplo, para debatir un poco, para recoger preguntas. No sé si nos estáis viendo. Gustavo o Leticia, ¿nos estáis viendo? Estoy justo en mi pantalla, no me veo. Sí, ¿no? Sí, sí. Vaya. A ver, aquí tampoco. Vale, ya está. Vale, bueno, como está el ambiente un poco frío, este tema de las conferencias telemáticas, al no ver al público, la verdad que se queda un poco más frío, ¿no? La interlocución. Yo sí que te quería preguntar, Gustavo, me ha llamado mucho la atención del estudio de Burgos, el ver, ¿no?, esas gráficas que ponías, el tema de las áreas verdes frente a las vías de transporte, ¿no? Cómo almacenan carbono en el suelo. Me llama muchísimo la atención. O sea, supongo que se debe también a un tema de fuente de emisiones, ¿no? Al final, todo el tráfico rodado que está cerca de esa vegetación, digamos que los niveles de contaminación en el aire que rodea esas vegetaciones tiene que ser más alto y su tasa de fijación de alguna manera se ve incluida, ¿no? Por eso. O sea, alguna reflexión has hecho al respecto, pero te entendería más que era por la escorrentía de las aguas pluviales que luego se filtraron al suelo con los contaminantes orgánicos. No sé si le hicierais alguna vuelta a ese tema también en cuanto a la fijación, a lo mejor a través del arbolado, porque la atmósfera está más contaminada en esas zonas. Mira, no, en realidad, fíjate, he hecho ahí el hincapié o el énfasis en particular porque nos sorprendió encontrar ese resultado. Piensa que en las zonas urbanas, y sí le dimos vueltas, en las zonas urbanas no piensa que hay mucha más intensificación. Es decir, tú imagínate los semáforos, ¿no?, de una parte central de la ciudad. Hay coches parados, en el semáforo una gran cantidad de tráfico vehicular. ¿Qué sucede con esto? Todo eso, bueno, se generan desde humos a partículas que tienen un poquitín más de peso específico. Al final, lo que sale por el tubo de escape, pero también el desgaste del neumático, el hecho de que uno cuando aparca el coche en un centro comercial, si es un coche más o menos viejo, cuando lo quita se da cuenta de que ha goteado el aceite del motor, ha dejado un pequeño charquito, no todos, pero a alguno todavía le pasa. Bueno, eso no desaparece, no evapora. Eso en algún sitio se va. De hecho, cuando uno ve lo de la Fórmula 1, dice, esto es la zona más, la parte sucia. La parte sucia. Uno, en esas rodadas, eso no deja de ser polímero que se va desgastando. Al principio puede quedar más o menos lejos de la fuente de emisión, que en este caso voy a admitir que es el tráfico vehicular, ¿no? Cuando llueve por primera vez, uno se da cuenta que el momento más peligroso para la conducción es ese segundo minuto antes de que se lava toda esa superficie de rodadura, ¿verdad? Bueno, eso no deja de ser esas partículas que han quedado adheridas al asfalto. Eso no quiere decir que se vaya a quedar ahí permanentemente. Cuando llueve, se produce una escorrentía y va quedando, es que no me sale la palabra en castellano, te puedes creer, en la vaguada, es decir, ¿cómo se llama la zona donde se recogen estas aguas de lluvia? La cuneta. La cuneta. La cuneta. Ahí es donde nosotros mostreamos, en la cuneta o bien en las rotondas. Porque claro, tú no puedes mostrear en la banda de rodadura simplemente porque tendrías que hacer un agujero con una taladradora, ¿no? Entonces, ahí se produce, digamos, esa acumulación preferente donde si tú tomas la muestra del suelo, te encuentras con todos estos lavados, estos lixiviados que vienen de la capa de rodadura. Entonces, hicimos el análisis pormenorizado para, por ejemplo, todos los compuestos derivados de sustancias que tienen que ver, utilizamos HPLC para ver qué compuestos orgánicos eran. Y vimos que había mucho policíclico aromático,
hidrocarbonado, es decir, cosas bastante feas, pero que están ahí y que tributan como carbono orgánico, porque en el fondo vienen de esos combustibles sólidos. Y lo que me estás preguntando, por ejemplo, es desde la tasa de fijación de carbono, claro, en esas cunetas no hay arbolado. Lo que hay es simplemente un suelo que bastante hace con estar ahí, pero en el suelo lo está acumulando. Sí, incluso, claro, es que estoy pensando que incluso, claro, vosotros estáis haciendo el estudio desde el punto de vista de fijación de carbono, pero a lo mejor si simplemente se hace un estudio de, digamos, los parámetros físico-químicos, podría ser un suelo contaminado, ¿no? Por todo el lixiviado que hace. Totalmente. Claro. Totalmente. Bueno, a mí me parece interesante porque, por ejemplo, en los proyectos, yo los he contado muy rápido, ¿no? Pero en el proyecto de Mendevaldea, donde hacemos esos diques de tierra que luego se revegetan, claro, tiene distintas utilidades, digamos, desde el punto de vista de reducción de impactos ambientales. Uno de ellos, cuando empezamos, el principal era el parar el ruido, ¿no? Y en los modelos que utilizábamos se veía muy claro que cuanto más cerca estaba el dique de tierra de la fuente de emisión, que es la carretera, pues más reducíamos el impacto. Luego, por ejemplo, a la hora de revegetar esos taludes, que también metimos árboles, en principio, priorizando que tuvieran la hoja perenne, el objetivo era, pues también las partículas, o sea, aparte del CO2 que se emite por los tubos de escape, están las partículas en suspensión, ¿no? El material particulado. Y ese se fija en la superficie de las hojas. Entonces, tener esa barrera de vegetación ahí, también cuanto más cerca de la carretera, mejor, para pararlo. Pero bueno, este dato de que las cunetas y todas las superficies por donde van las escorrentías, bueno, están sometidas a esa contaminación, digamos, de lo que expulsan los vehículos, pues me parece interesante también para el diseño de los parques que en nuestro caso están pegando con las vías de transporte. Me extraña. Es que en realidad es algo que, fíjate, es que estamos hablando de 3 veces la tasa de secuestro. O sea, no era una broma. Eso realmente cambiaba todo. Claro. Y bueno, no hay que venderlo como que las ciudades contienen un carbono contaminado. En el fondo, en ese uso del suelo de la carretera sí, pero cuando uno, por ejemplo, mira los espacios de parques y lo compara con el parque que puedes encontrar en la zona periurbana, también te das cuenta que el secuestro es más alto en la zona urbana por el hecho de que hay más intensificación, hay más riego, está el papel también de la fauna urbana, como pueden ser los perros, que ayudan a esos inputs. En realidad es que puedes hacer un estudio muy pormenorizado y todo cuenta, es cierto. Sí, eso sí que me llamó la atención también, el ver que los parques, claro, luego hay parques y parques, ¿no? Hay parques como el Anillo Verde, por ejemplo, aquí, que se gestiona pues de una manera más forestal, en el sentido de que es un mantenimiento muy poco intensivo. Otras zonas, por ejemplo, como rotondas, que se siegan y se extrae la hierba y se lleva a otro sitio, ¿no? Ahí sí que nosotros habíamos hecho también una vez un estudio viendo la diferencia entre segar y recoger la hierba y no segar. Y bueno, evidentemente había menos carbono o se almacenaba menos materia orgánica en las zonas que se recogen las hierbas. Pero aún así, yo la idea que tenemos en general es que las zonas urbanas o las zonas verdes urbanas encespedadas son suelos pobres, porque bueno, tiene digamos un cierto riego y cierto mantenimiento de siega, pero no hay un reciclaje de nutrientes como por ejemplo en un suelo forestal donde se va muriendo la hoja, se va muriendo la madera y se va incorporando al suelo. Pero bueno, sí, pero Juan, no es la respuesta, ¿no? Creo que solamente un apunte con respecto a eso. ¿Es verdad lo que dices que tiene sentido? Superficiales. Hola. Bien, no sé quién está hablando. Perdón. No, quería solo pedir si para comprobar como los datos de inquinamiento derivantes de los compuestos policíclicos aromáticos, querías hacer otras análisis química como de elementos pesados para ver las fuentes de contaminación con isótopos de como plomo o elementos así, no sé. Todo el sentido. Fíjate, ahí hicimos como
ya que teníamos que tener la muestra y lo teníamos estratificado por uso de suelo, hicimos el análisis de metales pesados. Todavía no habíamos aplicado isótopos de plomo o nada parecido, simplemente lo que es la concentración de plomo, de antimonio, etc. Uno esperaría, por ejemplo, en el uso del suelo de transporte, es decir, asociado a las carreteras, a las vías móviles, uno esperaría encontrarse ahí más metales pesados. En realidad no encontramos evidencia de eso y de hecho no encontramos ni siquiera evidencia de plomo. ¿Por qué? Porque la gasolina con plomo hace ya bastantes décadas que está prohibida, con lo cual en realidad ya no está ahí, quizás esté en estratos más profundos. Esto era sobre todo de 0 a 30 centímetros. Quizá si vamos a las muestras de cerca de 1 metro, ahí nos podemos encontrar evidencia del plomo. Sin embargo, ahora cuando uno trata de ver, por ejemplo, la influencia del carburante, es decir, de la gasolina o del diésel, ya no mira el plomo, ahora lo que mira es el antimonio. Y encontramos evidencia de que en esas zonas había más antimonio. Entonces, no nos metimos tanto con la química orgánica, pero ahí están las muestras y son susceptibles de uso. Nos metimos sobre todo con concentraciones más grosas porque directamente no era el objetivo del estudio. Sin embargo, claro, ahí están. En el momento que consigamos financiación nos podremos meter en justamente lo que tú dices, que tiene todo su interés. Es verdad. Gracias. Gracias a ti, Sara. Bueno, hay una pregunta que estaba aquí en el chat que tiene relación con el programa de ciencia ciudadana de suelos, que si es solo para los de Vitoria, y no, está abierto a todo el mundo. O sea, digamos que lo organiza ATARIA, del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria, y las reuniones y los resúmenes del programa se hacen en ATARIA, en Vitoria, pero hemos tenido participantes de Llodio, de distintos pueblos de Álava, o sea que no está para nada cerrado. El kit se presta, eso sí, hay que venir a por a ATARIA en primavera y en otoño para utilizarlo, pero está abierto a cualquiera. Yo tengo una preguntilla, así, curiosidad. ¿Y cuál es vuestra recomendación a cualquiera de los dos que trabajáis en ciudades de los huertos urbanos? Si hay mucha contaminación, ¿son recomendables? Bueno, yo no soy experto en el tema. Vitoria, por ejemplo, sí que tiene 2 equipamientos. Bueno, ahora sobre todo está centrado en la zona de Basaldea, huertos urbanos. Y bueno, son zonas que se han establecido, digamos, sobre suelos de cierta calidad. Sí que he escuchado y que sí sé que hay preocupación a nivel de País Vasco, porque en zonas como de Vizcaya, a veces de forma, digamos, espontánea, la gente ha establecido huertas en zonas urbanas abandonadas o en zonas urbanas sin reclamar. Y en zonas donde sí que se sabía que había contaminación en el suelo. Entonces, bueno, la horticultura urbana está en auge. Vamos, eso es una tendencia a nivel mundial. Y cada vez además se hacen más programas para incentivar pues el autoconsumo. En Vitoria concretamente, aparte de esas huertas que yo decía que son municipales, sí que hay un programa de cooperación con barrios en las que en zonas comunes, por ejemplo, en patios interiores de manzana y zonas así, se les están cediendo espacios comunes para montar la horticultura. Y sí que me parece importante el tema de verificar la calidad del suelo antes de ponerse a hacer un huerto. O sea, ver un poco el histórico o bueno, ver si hay algún indicio de contaminación y igual, bueno, pues molestarse en hacer una analítica porque eso es un riesgo, vamos, para la salud. No sé si iba por ahí la pregunta. No, simplemente que como eso, ahora están en auge, ¿cuáles eran vuestras recomendaciones? Sí. Yo, bueno, respecto al suelo haría esa, sobre todo verificar que cumpla unos mínimos de calidad.
Luego, por otro lado, me parece una iniciativa fabulosa, porque es acercar a la gente a la naturaleza, aunque sea un pedacito de tierra que tienes cerca de tu casa, y es un recurso educativo muy potente. De hecho, en estos programas de ciencia ciudadana, quien se suele acercar más gente de la ciudad que tiene huertas, que a lo mejor agricultores o gente que se dedica a la agricultura en extensivo, que también ha habido algún participante, pero en general casi todo el mundo viene o de la agricultura ecológica o de la horticultura urbana. Vemos que son personas que son bastante conscientes de la importancia del suelo o se preocupan por la calidad del suelo. Oye, yo quería hacer simplemente un aporte con relación a lo que has preguntado antes, Juan, con el tema de que en las zonas, por ejemplo, de parques, que como se siega y los aportes de materia orgánica, claro, se llevan, hay una exportación directa, entonces uno podría pensar que la cantidad de materia orgánica que va a acumularse en el suelo es menor, pero en realidad, fíjate que tenemos la conciencia de que normalmente los aportes son a nivel superficial, de hojarasca, pero yo creo que Leticia aquí puede decir bastante más. Todos los aportes subterráneos de raíces finas, y en el caso del césped me sale pasto porque aquí en Chile la gente usa pasto. Y claro, a mí me hacía gracia antes, pero ahora lo uso yo, así que ya es así. Bueno, pues eso, que el pasto en el fondo tú lo puedes segar, pero por ejemplo para recuperarse hay un esfuerzo brutal por parte de las raíces finas para volver a hacer el brote. Y hay muchas de esas raíces finas que mueren, con lo cual se produce una serie de retículas en el suelo que al final hacen un aporte muy grande que puede compensar incluso con creces el hecho de que te estés llevando la parte aérea. Y lo digo, por ejemplo, porque hay estudios sobre campos de golf que son sitios súper antropiciados donde lo cortan, fertilizan y riegan. Y esos campos de golf, por ejemplo, que eso lo han hecho los americanos que tienen un montón, aunque aquí en España también hay un montón, se dan cuenta de que la cantidad de materia orgánica en los campos de golf es brutal. Pues claro, tú echas fertilizante, enmiendas orgánicas, te llevas el pasto, sí, pero es que todo lo que está ahí dentro en realidad está a mimo. Y hay muchos parques urbanos donde, no te voy a decir que fertilizan a menudo, pero fertilizan de vez en cuando, y sobre todo eso, lo que es la tasa de reposición de las raíces es bastante grande como para mantener una cantidad de materia orgánica, unos niveles de materia orgánica en el suelo aceptable. Y de hecho, creo que en este estudio, la cantidad de materia orgánica o de carbono secuestrado en los parques urbanos era mayor que por ejemplo, en otros usos de suelo de la ciudad. Y es justamente creo que por ahí va el tema, ¿eh? Lo que pasa que igual cada sitio es distinto y hay que hacer su estudio propio, como tú dices. O sea que bien, un apunte solo. Muchas gracias, Gustavo. Leticia, yo tenía una pregunta para ti. Bueno, no sé si final ya, porque veo que no hay más preguntas aquí en el chat. Y yo tendría una pregunta. Ah, perdón, pues adelante. No, nada, bueno, Mario Díaz. Bueno, a mí me ha llevado la atención sobre todo la proporción de suelos y superficies urbanas no selladas que comentabas, ¿no? Y que no tienen, pues no son candidatos a fijar carbono. Entonces, me pregunto si modificaciones en la arquitectura o los propios estos huertos que se están poniendo de moda en edificios, las terrazas de los... ¿Qué pensáis de esto? ¿Podría ser también una fuente importante, dada la proporción de ese tipo de espacios sin suelo, para poder capturar el carbono? ¿Podrían tener un peso importante o sería más bien un residuo que después entrarían en el ciclo? No sé, ¿qué pensáis de esto? Yo te puedo comentar, por parte de la ciudad de Vitoria, que está en un proceso, digamos, de renaturalización de la ciudad, que espacios como parkings asfaltados o patios de colegio que están completamente sellados, la tendencia es a abrirlos, digamos, a romper ese sellado, eliminar el hormigón o el asfalto, lo que sea, y volver, digamos, a dejar que el suelo respire y establecer sobre esas zonas pues jardineras o zonas verdes o infiltración de agua. Hay un documento que se llama la Infraestructura Verde Urbana de Vitoria
que pone algunos ejemplos sobre eso. Incide sobre todo en el tema de los aparcamientos, porque hay superficies que son, bueno, miles y miles de metros cuadrados asfaltados que, bueno, simplemente haciendo unas trincheras para colocar, por ejemplo, árboles que den sombra a esos aparcamientos, o simplemente zonas de medianas que estaban asfaltadas que se abren para que infiltren el agua, son una oportunidad. Vamos. Para nosotros son espacios de oportunidad, pero siempre, digamos, sacando a la luz el suelo, lo que está debajo. Y en el tema de los patios es algo bastante nuevo porque el primer proyecto piloto se ha hecho este año en colaboración con Educación del Ayuntamiento y es en una guardería que había, pues es un patio totalmente sellado y se han abierto como 4 zonas donde se han instalado como contenedores. En algunos casos se ha traído suelo y en otros no, pero son espacios de juego para los niños y de zonas verdes. Entonces yo creo que sí que hay que revertir esa tendencia que había, ¿no? A la pavimentación o al sellado para, bueno, para mejorar la infiltración del agua, pero también para dejar, digamos, que el suelo respire, por decirlo así. Muchas gracias, muy interesante desde luego. Eso de abrir brecha, dejar que el suelo vuelva otra vez a salir y a respirar. Luego, no es nuestro caso, pero también he visto, por ejemplo, en Nueva York, que habían hecho eso mismo, pues en zonas por donde había antiguas zonas viarias y así, y el mismo pavimento que rompían, el mismo hormigón, lo troceaban y lo utilizaban pues para formar montones de piedras o para temas más de reciclado de materiales desde un punto de vista paisajístico, pues con una visión así un poco de reciclado, de reutilización de esos áridos. Yo sé que ahora hay evidencia, por ejemplo, de utilización de pavimento poroso para facilitar sobre todo la escorrentía, lo que llaman SUBS en inglés, Sustainable Urban Drainage Systems, y eso, por ejemplo, es algo que me da la sensación de que cada vez va a ir a más, porque, por ejemplo, cuando caen las trombas de agua y el cambio climático dice que va a aumentar la torrencialidad, si tienes un pavimento poroso, en vez de acumular todo el agua y llevarlo por una autopista y que se creen estas avenidas de inundación, lo que estás haciendo es ayudar a que partes de agua infiltre, de tal forma que haces que, aparte de drenar el suelo por abajo, o de drenar el suelo del sistema, además estás haciendo que el agua de lluvia no se pierda de una forma que es un poco la tendencia que había antes en las ciudades. Cuanto más la acumulabas y más la dejaras salir, mejor, que las alcantarillas pudieran con todo, cuando en realidad se ve que en muchos casos están sobrepasadas, sobre todo cuando la intensidad de la lluvia es más alta del periodo de retorno calculado y cada vez, por desgracia, es más común. Así que creo que hay un cambio de tendencia, pero no creo que pase mañana, también te digo. Muchas gracias. No sé si entre los oyentes o asistentes hay alguna pregunta más que quieran hacer de viva voz, que en el chat no hay ninguna más. Si no, yo terminaría con una pregunta para Leticia, que es que, bueno, como estos días ha habido tantas lluvias y escorrentías y desbordamientos de ríos aquí en Vitoria, creo que la gente está bastante preocupada, ¿no?, con este tema. Bueno, yo justo al lado de mi pueblo pasa el Zadorra y he visto pues, cómo ha cambiado el color del río, aparte del volumen, ha salido todo marrón, ¿no?, arrastrando de sólidos en suspensión. Y entonces quería preguntarte si en el proyecto Holy Soils, en la parcela experimental que se ha establecido, en el concejo de Gamiz, se van a medir esos temas de escorrentía. Sí, claro, lo que hemos diseñado, de hecho, un aparato un poco casero para medir la infiltración del agua y luego también vamos a hacer curvas de retención de agua, porque claro, una de las partes que interesa mucho en el proyecto es ver, o sea, en los modelos luego unir la parte estructural del suelo, con, o sea, todos los parámetros físicos con la parte biológica. Así que sí que es una parte importante de medir. Claro. No sé si quieres terminar. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Vale, bueno, pues en primer lugar agradecer a nuestros 3 ponentes las magníficas presentaciones que nos han hecho y del colegio también agradecer a todos los participantes y bueno, por enseñar esta alta participación y este interés mostrado
precisamente en estas jornadas. Pues con lo cual ya, si os parecía, cerramos el... Sí, igual yo señalaría que desde la Secretaría del Colegio de Ingenieros nos han animado a repetir estas jornadas del Día Internacional del Suelo el próximo año y bueno, parece que hay ya algunos temas de interés o algunas personas que podrían participar y bueno, pues que os haremos llegar probablemente el próximo año de nuevo en esta colaboración CEA Colegio de Ingenieros otra invitación para un suelo para una jornada de suelo con otra temática específica. Así que bueno, y nada, pues gracias a todos. Venga, eskerrik por favor. Muchas gracias. Gracias. Chao.